El viento cálido entraba por las ventanas del balcón y la luna llena iluminaba todo el espacio. Ella se sentó, envuelta en una pequeña manta cálida, y las lágrimas se congelaron en sus ojos. Había pasado un mes desde el momento en que su joven marido la dejó. No había pasado el día desde su boda y ella ya había descubierto que el marido de los recién casados había logrado conseguir novia antes de casarse. Ella estaba sentada, mirando las manchas lunares, claramente visibles incluso hoy, en esta noche de luna llena, y en sus manos había una fotografía. Esa misma foto de su boda. Parecía que Silvia ya había crecido con esta foto, porque desde el mismo divorcio nunca se había separado de él. Convirtió la mirada de los ojos llorosos en una imagen y las lágrimas volvieron a brotar a chorros. Tan feliz, tan hermosa. ¿Quién podría haber pensado que terminaría así? Ella pilló a su marido por hacerle trampa justo el día de su boda. El joven besó apasionadamente a otra, escondiéndose con ella en el baño de hombres de un restaurante donde se celebró el banquete de bodas. Y lo más importante, no estaba besando simplemente a una chica desconocida. Besó a la mejor amiga de ella. Una amiga que ella misma llamó para ser testigo de su boda. Una amiga a la que Elvira orgullosamente llamaba la más cercana y la mejor. Volvió a mirar a la luna. Ya no podía mirar la imagen de ella y de su antiguo amante. Por supuesto, cuando Andrei, el marido de Elie, se incorporó por su cuenta, empezó a negarse a sí mismo. Era todo ella, no quería. Se colgó de mi cuello hasta el final. Incluso el baño de hombres estaba atascado. El joven gritó. Gritó en su corazón, gritó para que no quedaran dudas en la cabeza de la joven. Probablemente él no tenga la culpa. Era toda ella. Ella lo sedujo. Ella pensó ingenuamente y, por supuesto, lo perdonó. La boda tuvo lugar y ninguno de los invitados podía siquiera pensar que alguien más se había escondido en la relación de los recién casados. La feliz vida familiar no tuvo éxito. Después de solo 5 días, Andrei todavía confesó su pasión por otro y él mismo solicitó el divorcio. ¿Por qué se casó conmigo? La pregunta de Elvira se repitió una y otra vez. ¿Por qué era necesario celebrar esta boda? ¿Por qué mintió diciendo que no era culpa suya? Elia no pudo encontrar respuesta a estas preguntas. Se levantó de la silla, rodó hasta el alféizar de la ventana y respiró el aire fresco de la noche. Su mano se extendió hacia su pecho. Del cuello de la niña colgaba un colgante. Andrei le regaló este colgante una vez antes de su boda. Tocó las joyas y le sonrió involuntariamente entre lágrimas. Quizás aún no esté todo perdido, pensó. Nunca me quitó su regalo. Pero la suspensión tenía su propia historia interesante e incluso aterradora. Heredó a Andrei de su bisabuela. La suspensión con un gran diamante costó una cantidad de dinero sin precedentes. La bisabuela de Andrei logró conservarlo durante la guerra civil. Resultó ser el único que le recordaba las riquezas pasadas de sus familiares. Aunque los familiares podrían haberlo vendido hace mucho tiempo, tal vez se hubieran podido comprar un par de apartamentos en el centro de la ciudad por un poco de dinero, pero Andrei y sus padres respetaban sus raíces. Dado que esta condecoración se transmitía únicamente a las mujeres, la madre de Andrei insistió en que la suspensión pasara a manos de Lizzie. Y luego desde el principio, durante muchos años, estuvieron más unidos. Nadie dudaba de su amor mutuo. Ella puso las joyas en sus manos y en sus recuerdos inmediatamente surgió la imagen de Andrei. Qué amado, qué querido, pensó Estacia al mismo tiempo que ella. ¿Cómo pudo hacerme eso? La cabeza de la niña no encajaba con todo lo sucedido. Ella no entendía por qué la dejó. ¿Y por qué se fue? Si tiene una taza de vidrio sin usar, ¿no necesita un vaso de agua para una persona mayor? Sobrevivir a la doble traición fue más difícil de lo que parece a primera vista. Después de su matrimonio de corta duración y su rápido divorcio, Elvira se perdió. Perdió todo lo que era tan querido para ella, siendo todavía tan joven, pero ya no sabía cómo seguir viviendo. Cómo aprender a volver a confiar en al menos alguien. Soltó la suspensión de sus manos y volvió a mirar la foto. Sus ojos volvieron a brillar con lágrimas. Ella estaba a punto de volver corriendo a su cama, suspirando entre lágrimas. Después de todo, durante todo el mes después de su divorcio, ella solo pudo llorar. Salió del balcón, dirigiéndose a su habitación, cuando de repente tocaron la puerta. Y no solo llamaron, también dieron un portazo, literalmente.
Ella miró el reloj durante exactamente 2 noches. Su corazón latía con el ritmo del golpe en la puerta. La cabeza de repente se enfermó por el inesperado y molesto timbre de la puerta. María Dmitrievna, la madre de la niña, miró desde la habitación de los padres. Elia, ¿qué pasa?, preguntó Sona, atando el cinturón de la bata. La mujer cerró la cremallera, pero el miedo que se congeló en sus ojos delató emoción. ¿Quién es? ¿Quién podría haber llegado a tal? ¿Andrei?, gritó Elvira, sin permitir que su madre terminara la propuesta. Saltó en el acto como una niña pequeña que acaba de recibir un juguete nuevo y gritó, interrumpiendo el persistente timbre de la puerta. Era Andrei. Él vino a hacer las paces conmigo. Lo sabía, sabía que sería así. María Dmitrievna, temblando por otro golpe en la puerta, bajó la voz y miró a su hija con asombro. Elia, tranquilo. ¿Qué Andrei? Ahora tiene un nuevo amor. Olvídalo, por favor. Y de nuevo no pudo terminar la frase. La insistencia con la que alguien tocaba el timbre y golpeaba la puerta con los puños no podía evitar asustar. La mujer se envolvió en su bata, sus manos temblaban de miedo. Agarró el hija de la mano. No abras, no sabemos quién es. Es Andrei, gritó ella, dándole la espalda a su madre. Corrió hacia la puerta, sin soltar una foto de sus manos. Ella, sin siquiera mirarla, corrió a abrirle la puerta al insistente invitado. ¿Quién es? La muchacha miró el rostro del hombre que había llegado, sus manos temblaron con nuevas fuerzas al darse cuenta de que alguien más había llegado. El hombre entró confiado en el apartamento, lo siguieron otros 3 desconocidos y 3 vecinos conocidos de la familia en la escalera. El primero estiró los hombros, se metió en el bolsillo y le puso un cuadrado de cartón justo en la cara. Aquí vive Elvira, la única radiofónica, y la ópera la encarga el capitán de policía Bobrov. Abrió un pequeño libro confirmando su identidad. Tengo una orden para registrar su apartamento. Elvira perdió el habla. Ella aplaudió con asombro, mirando a las personas que se acercaban a ella. ¿Qué está pasando exactamente? La niña no podía entender. María Dmitrievna estaba inmediatamente a sus espaldas. ¿Qué pasó?, preguntó la mujer preocupada. ¿Por qué motivo realiza nuestra búsqueda? El hombre murmuró y puso una especie de documento en la mano de la madre. La mujer rápidamente lo recorrió con la mirada y luego volvió la mirada hacia su hija. Elia, ¿aquí dice que eres un ladrón? Apenas habló con voz ronca. Parecía que Silvia estaba a punto de perder el conocimiento. Ella. ¿Un ladrón? Debe ser algún tipo de error. En ese momento, mientras la joven intentaba recobrar el sentido y comprender exactamente de qué podía ser culpable, los hombres entraron sin ninguna ceremonia y comenzaron a poner todo patas arriba. Estaban rompiendo todo en fila, estante por estante, caja por caja, abrían, sacudían y tiraban libros. Pisoteaban alfombras con botas sucias, sin importarles ninguna norma de decencia. Abrieron los armarios sin dudarlo, girando y tirando todo al suelo. Incluso el frigorífico fue desenterrado, sin ningún cuidado, tirando productos bastante buenos y frescos al suelo. Elvira no sabía qué pensar. De vez en cuando intentaba captar la mirada de la madre, pero ésta la mantenía alejada. Luego miró con curiosidad a la vecina. Quizás ella me explique algo. La vecina, una amable anciana de 60 años, asintió y dio unos pasos hacia ella. Ella, empezó a susurrar la anciana. ¿Cómo? Eres una buena chica. ¿Pero por qué necesitas esta peluca? Elvira abrió los ojos. ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Estoy tan nervioso. ¿Qué está sucediendo? La vecina abrió la boca, pero no tuvo tiempo de decir nada. El jefe de los hombres que vinieron dijo, no nos vamos. La anciana inclinó la cabeza y regresó a la empresa. Ella pensó en el apartamento. Cuando ya la mayor parte del apartamento estaba patas arriba y, evidentemente, no se encontraba nada, Elvira dio una voz temblorosa. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? No robé nada, dijo, tratando de soportar el temblor en su voz. ¿Dónde están las joyas?, preguntó la ciudadana Radionova a uno de los empleados operativos, mirando fijamente a la chica a los ojos. Parecía que estaba intentando leer algo en ellos. Volvió la mirada hacia la madre de Elvira y la miró con condena.
María Dmitrievna, ¿no te da vergüenza haberte convertido en ladrona? Preguntó con una llamada. Y dijo, nunca, jamás, repetiría su voz. Elvira sonrió para sí misma y dijo, es un excelente psicólogo. Volvió a mirar a su madre y se dio cuenta de que no debía esperar ningún apoyo de su parte. María Dmitrievna era una de esas personas valoradas por la opinión pública. Al enterarse de que su hija podría ser una ladrona, literalmente sangró. Si Elvira realmente resultara ser una criminal, su madre no tendría problema en rechazarla. ¿Por qué necesitaría una hija así? María Dmitrievna siguió justificándose. La crié como una persona buena y amable. No le enseñé a robar. No es mi culpa. Se volvió completamente loca con su Andrei, gritó. Elvira inconscientemente miró la foto que aún tenía en la mano. Esta acción inmediatamente llamó la atención de los agentes de policía. ¿Entonces qué es esto?, preguntó el capitán Bobrov dando un paso adelante. Agarró bruscamente la foto de las manos de Elia. La propia Elia quedó atónita. Ya no se recordaba a sí misma sin esa imagen. El capitán miró la foto y luego miró atentamente a la niña a los ojos. ¿Por qué necesitas una foto de este hombre?, preguntó con dureza. ¿Le deseas algo malo? Su mirada se deslizó hacia el rostro de Elvira. ¿Es este mi marido?, ella gritó, presionando sus manos contra su pecho, como si instintivamente se defendiera de la repentina agresión. Su ex marido, como dijo su policía, de repente vio el cuello de la chica, apuntando hacia aquí. Gritó y estiró su mano hacia la asustada Elvira. ¿Qué estás? Ella no podía enojarse, y ella, como un hombre, con un movimiento brusco, le arrancó la suspensión, rompiendo la cadena que tenía en el cuello. Él, en vano, levantó la mano con la suspensión. Lo encontré. Él, en vano, gritó. Arregladlo, tontos. Lo viste todo. La gente preocupada sintió con la cabeza y la madre ella se agarró el corazón. El hombre, juzgando, miró a Elvira. Pensé que eras más inteligente, aunque adivinaste esconderte, ladrón. ¿Y tú, Se giró y la saludó con la mano, como si fuera una tonta. El protestante la saludó con la mano y le dijo, no, este colgante me lo regaló Andrei, mi marido. Pregúntale a él, pregúntale a su madre, gritó. Y no tienes vergüenza de mentir, dijo uno de los policías. Este colgante pertenece a Alina Viktorovna Sueva. Según nuestros datos, actualmente ella le robaste la novia a Andrei Gondarievich. El capitán Bobrov miró a su empleado con una mirada terrible y de repente guardó silencio. Bobrov empezó a cantar en un tono aburrido, dirigiéndose a Elvira y repitiendo mecánicamente la frase que durante mucho tiempo había sido un éxito en Oscomina. Ciudadana Radionova Elvira Bogdanovna, usted es sospechoso de haber cometido un robo a gran escala, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a un abogado. Sin un abogado, se le proporcionará un protector estatal. Prepararse. Debes seguirnos al departamento de investigación. Llevamos pasaporte personal, muda de ropa y artículos de higiene personal. Puedes tomar tu taza y tu cuchara. Todo lo demás les será transferido por familiares en la ley de orden establecida, de acuerdo con la lista aprobada de cosas que se permiten transferir. Vamos, más rápido. Añadió otro tono áspero y exagerado, picando sensatamente a la pobre Elvira en la espalda, 2 minutos antes de la asamblea. Ya no quedaba nada por hacer para hacer lo dicho. Como en la niebla, finalmente miró a su madre. Mamá. Llamé en voz baja a Elia, yo. Sabes que no tengo la culpa. María Dmitrievna levantó la barbilla. Ya no eres mi hija. Dijo en un tono frío y condenatorio. Fue en ese momento que ella se dio cuenta de que de ahora en adelante la dejarían sola. Así fue como la metieron en prisión. Para nada. Resultó que Alina, una vez la mejor amiga de Elvira, escribió un informe policial sobre ella, y no solo escribió, sino que también se atrevió a proporcionar pruebas innegables del hecho y luego, en la corte, Alina, sin pestañear, afirmó que Elvira supuestamente le había robado el colgante más caro. Elina, por cierto, recibió un colgante de su marido de 5 días. Alina informó que el colgante supuestamente le fue entregado después del divorcio entre Elvira y Andrei, y Elvira llegó al apartamento de su amiga y robó una joya valiosa. Como prueba,
la divorciada aportó un video en el que ella entra al apartamento de su mejor amiga. Todo estaría bien, pero ese día, la propia Alina llamó a Elvira. Todavía eran amigos. ¿O no? En cualquier caso, Elvira y la terrible doble traición que sobrevivió se armaron cruelmente. Ellos engañaron a los bajos y mezquinos, engañaron a aquellos a quienes ella. El abogado de la niña no tenía dinero, porque su madre, como todos los demás familiares, se negó a Elvira. Parecía que se habían olvidado de ella de una vez por todas. Decidieron que el criminal ya no podía ser su pariente y, sin problemas, sacaron a la pobre niña de sus vidas. Y ella quedó sola, abandonada, devota e innecesaria para nadie. Al abogado que le entregó el Estado, y a Elvira se le asignó un total de 6 años de colonia de régimen común. En el tribunal intentó justificarse. Intentó demostrar su inocencia, pero todo fue en vano. El tribunal, enredado en procesos interminables, ni siquiera iba a escucharla, y las pruebas en su contra fueron, en realidad, más que suficientes. De algún modo apareció otra prueba de su culpabilidad. Una tal desconocida Elvira fue declarada testigo. Al ver cómo corría a casa con la suspensión robada, salió corriendo. ¿Cómo se pudo notar que una persona corría con una pequeña joya robada? ¿Cómo se puede entender que fue robada, si las joyas en sí ni siquiera son visibles? En general, ella sufrió una derrota aplastante, no pudo escapar de la prisión. Al final del juicio, fue trasladada rápidamente del centro de detención a la colonia, ubicada no lejos de su ciudad natal. Elvira no tenía apoyo, ni dinero, ni fuerzas para su vida futura. Cuando se enteró de la decisión final del tribunal, Elvira se dio cuenta de que su existencia había perdido todo sentido. La asistieron pensamientos impenitentes sobre el suicidio, pero aún así logró aferrarse al borde de su conciencia por el deseo de vivir. Elvira se propuso un objetivo claro e importante. Para saber quién fue el testigo más desconocido de ella. Sal de aquí, descubre esto y véngate. Véngate de todos los que tan cruel y despiadadamente pisotearon su vida. ¿Para qué? Esto también debería descubrirse. Entonces ella decidió vivir. ¿Qué sucede contigo?, preguntó una mujer adulta y grande. ¿Estás enfermo? Entonces necesitas ir al hospital. La mujer dio un paso atrás, dejando a Elvira. Era una de ellas tratando de ponerme la sonrisa más benévola. Parece que me envenené un poco. Probablemente la balanda que nos regalaron ayer se estropeó. ¿Qué opinas, ah? Tú mismo, ¿cómo te sientes? Sí, no lo sé, parece que estoy bien, dijo el interlocutor. Su nombre es Vika y lleva casi 3 años en la colonia. En Elvira, la mujer logró ver a su hija, al fin y al cabo, ella era casi toda su vida mayor. Tan pronto como apareció esta frágil niña, Vika la tomó bajo su enorme ala y no permitió que nadie ofendiera al que regresó. Esta mujer alta y corpulenta de cabello rosado siempre ha ayudado a ella, que no es razonable en términos de bienes. Por supuesto, no tiene forma de llegar hasta ellos, porque no tenía ningún conocimiento de la vida en la colonia. La propia Vika estaba esperando el mismo artículo que ella por robo. Vika cometió su crimen y lo hizo, y no se avergonzó en absoluto de ello. Una vez trabajó como programadora y logró romper la cuenta bancaria de una gran empresa en la que trabajaba. Vika transfirió todo el dinero robado a la cuenta de uno de los orfanatos privados, porque sabía perfectamente que la empresa estaba ganando su dinero de forma completamente ilegal. Sin embargo, las fuerzas del orden no pudieron evaluar tal nobleza y Vika fue condenada a 10 años de prisión. Vika miró a Helio de cerca. Sabes, tal vez tengas razón. Mi estómago está acostumbrado desde hace mucho tiempo a esta masa, pero el tuyo aún no es tan fuerte. Y tienes razón en que, algo pálido, incluso amarillo verdoso, deberías acudir a un médico, cariño. Lo necesito, repitió Helio la última palabra para su interlocutor. Algo está empeorando cada vez más para mí. Elvira fue llevada a un reconocimiento médico. Al ver las pruebas terminadas, el médico llegó a la habitación de Alice con una mirada muy preocupada. Examinó al paciente y volvió a mirar la hoja del hospital. ¿Sabes siquiera lo que está pasando contigo?, preguntó el médico en tono preocupado. ¿Cómo podría pasarse esto por alto? Alicia estaba desconcertada. ¿Qué es? Ella preguntó débilmente. Estoy envenenado, ¿verdad? ¿Solo mi estómago está débil? No.
El médico respondió en tono brusco. Estás embarazada. Ella se levantó de la cama del hospital. Manchas de color aparecieron en sus ojos. Todo se torció por un nuevo ataque de náuseas. ¿Qué? ¿Cómo? Inmediatamente miró su vientre y pensó, ¿es posible perderse esto? Un pensamiento salvaje pasó por su mente. Ella miró al médico con duda. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy segura, respondió la mujer. ¿Sabes siquiera quién es el padre? Elvira se sintió ofendida. ¿Por quién me tomas? Por supuesto que lo sé. Solo tuve un marido. Pero no me importa. Si das a luz, le darás los hijos a tu padre. Elba quiso empezar a explicarle a esta infeliz mujer que estaba divorciada y que en realidad era el padre de sus futuros hijos y la metió en prisión de forma engañosa. De repente, casi se cae de la cama por la conmoción y el asombro. ¿Niños? ¿Quiere decir qué? Sí, Rodionova, en un tono tranquilo y cotidiano, respondió al médico, le espera un trío. Rey le pareció que toda su vida había estado ante sus ojos. Le parecía que ahora pondría fin a su existencia. ¿Estás bromeando? ¿Cómo es esto posible? Se desplomó, se agarró con las manos y se balanceó en una posición semisentada hacia adelante y hacia atrás. Y así la vida de los mimados no es peor, y también la de los niños, ¿crees? En ese momento, para ir y colgar, palabra honesta. No tengo nada que hacer más que bromear con los prisioneros. La terquedad, respondió el médico, ¿cómo puedes contactar al padre de tus hijos? Elvira inmediatamente entró en pánico. Estamos divorciados, respondió. Es poco probable que sea posible transmitirle hijos. Sí, yo tampoco quiero esto. Yo, haré un aborto. Aquí no se harán abortos, le dijo el médico. Darás a luz como un bebé. Si no lo necesitas, te darán un refugio. Una dura noche de noviembre, la prisionera Radionova, con terribles dolores, dio a luz a 3 bebés abortados, pequeños y débiles. Inmediatamente después de los nacimientos que tuvieron lugar directamente en la oficina de la colonia, fueron trasladadas a la débil madre a una maternidad especializada, que formaba parte del sistema fenitozoico UPSIN. Para sorpresa de todos, los 3 se levantaron de la cama y regresaron a la colonia donde se hospedaba su madre. La propia Elvira estuvo 2 semanas en la estación acostada con fiebre, lo que no ayudó especialmente a nadie, y con la inflamación de la madre acudió a otra clínica, cuando quedó claro que lo estaba pasando muy mal. Ayudó Vika, quien lanzó un grito terrible amenazando con presentar la correspondiente denuncia a través de su abogado sobre las condiciones del contenido de los pacientes. Habiendo recobrado el sentido después de la operación a la que se encontraba urgentemente, ella revisó su actitud hacia estos niños que aún no habían aparecido y no escribió una declaración de rechazo de ellos. Entiende, nunca más tendrás la oportunidad de tener tus propios hijos, buenos y atentos, a diferencia de la indiferente y despreciable que era aquella en la colonia. Piensa bien. La vida es algo impredecible. Hoy rayas negras, mañana claras y no tendrás otros hijos. ¿Pero cómo los criaré? Gritó Elvira. No tengo nada más, incluso mi propia madre me rechazó, y dices, rayas claras. Depende de usted, el jefe del médico que enjauló. Pero yo no me aislaría en tu lugar. Cuando Elvira y sus hijos finalmente tuvieron fuerzas suficientes para salir de la clínica, el mismo médico organizó una reunión para ellos. Al mirar a sus hijas, nacieron 3 hermosos bebés, y Elvira simplemente no pudo rechazarlos y volvió a llorar al ver lo pequeñas, maravillosas e indefensas que eran. Decidió que de alguna manera saldría de esto. No tengas miedo, le dijo Vika cuando se volvieron a ver en la colonia. Ahora eres madre de muchos hijos. Te dejarán salir antes y todos los beneficios se deben al Estado. Y no te dejaré. Se te ha pegado algo, tonto. Ella se dio la vuelta, tratando de ocultar sus ojos húmedos. De alguna manera nos las arreglaremos. Se apretaron la garganta, sin dejarles expresar su gratitud. Por supuesto, los niños fueron colocados por separado, en un lugar especialmente preparado para tales casos. Aquí, todos los niños nacidos en la colonia se criaron con los recursos del tesoro, como en los orfanatos. La madre bajo custodia dedicaba una cierta cantidad de tiempo cada día a alimentar y comunicarse con los niños. La leche se la comía. No tuvo partos difíciles ni cirugías posteriores, pero le brindó a su bebé todo su cuidado y ternura.
la mayor de las hermanas, la que nació primero, recibió el nombre de Victoria en honor a su compañera de trabajo y nueva amiga. A la del medio, Elena, siempre le gustó este nombre. Érase una vez, como en otra vida, cuando todavía estaba con Andrei, soñaban con llamarlo su hija común. Elina llamó a su tercera hija Vasilisa, en honor a la madre de Andrei. Elvira y su cuñado, que nunca nació para ser cuñado, siempre han tenido muy buenas relaciones. Tenía un temperamento mucho más suave que la madre de Elina y siempre mostró un cariño conmovedor hacia su futura nuera. Aunque Elvira no tenía ninguna prueba que Vasilisa Mikhailovna no estuvo involucrada en la historia con su injusta acusación. Por alguna razón, sabía con certeza que la madre de Andrei no estaba involucrada en esto. Inconsciente, débil, imparcial de alguna manera, pero un sentimiento tan agradable anidado en el alma de la joven madre. Lo sabía, estaba segura. La buena Vasilisa Mikhailovna no podía hacerle esto, o podría hacerlo. Pensando en esta terrible historia, y en Edek. Elvira cambiaba de opinión cada pocos días, se veía muy extraño. El tiempo pasó, los días transcurrieron lenta y tortuosamente. Elvira no tenía ni mucho menos el artículo más severo y la colonia del régimen común era mucho menos dura que Strogach, como solían decir los exprisioneros. Pero este injusto encarcelamiento en la colonia le pareció un verdadero castigo. Soñando con cómo finalmente saldrá de prisión y podrá inhalar un olor fresco y tan tentadora libertad. Los niños nacidos tras las rejas, por extraño que parezca, le dieron a ella nuevas esperanzas, le dieron el deseo de vivir, el deseo de desarrollarse, de hacer sus vidas mejores y más dignas que la suya. Entendía perfectamente que difícilmente podría encontrar un trabajo digno debido a su pasado criminal. Pero sabía firmemente que por el bien de sus hijos tenía que aferrarse a esta vida con sus garras y dientes. Elvira recordaba a menudo a su propia madre con lágrimas en los ojos. Siempre la atormentaba la pregunta de cómo su madre podía rechazarla tan fácilmente. Cuando ella misma se convirtió en madre, María Dmitrievna tenía aún más preguntas. Ella no entendía cómo se podía hacer esto con sus hijos. Después del nacimiento de los bebés, la vida parecía jugar con nuevos colores, a pesar de toda la negatividad y la oscuridad que recientemente se ha convertido en su lugar común. Ahora ella se despertó sin lágrimas en los ojos, se fijó una nueva meta, adquirió un nuevo significado en su vida. Ahora la joven tenía dos objetivos consecutivos, criar hijos y, por supuesto, vengar a su agresor. Bella, Elka, tienes talento. Vika habló con admiración en su voz. Estaba interesada en cómo trabajaba Elvira. Las mujeres trabajaban juntas en el campo del corte y la costura. Y si Vika prefería hacer su trabajo mecánicamente, sin el debido interés en el negocio, entonces ella abandonó por completo el proceso de trabajo. Gracias, respondió la niña avergonzada. A mí mismo me gusta cómo queda. Nunca pensé que coser pudiera ser una ocupación tan interesante. Ja, ja, eres el único que piensa eso, respondió Vika, mirando rápidamente a los demás trabajadores de su taller. Aquí ves lo bueno que es, y en la cárcel están tus ventajas. Has encontrado tu propio negocio, dijo la mujer con una sonrisa en el rostro. Ella se quejaba, dirás también, aunque sabes que tienes razón. A Elvira le gustaba mucho ser socia. En su vida cotidiana, ni siquiera podía pensar que trabajar con las manos pudiera brindarle tanto placer. Especialmente después de la condena en prisión ya no se hablaba de estudiar en el instituto. Elvira, ante la insistencia de su madre, inmediatamente después de finalizar el 11º grado, ingresó a la universidad. A la niña nunca le gustó la especialidad que eligió. Lo cual no es de extrañar, porque ella misma no eligió su futura profesión, sino su madre. Elvira ingresó a la Facultad de Derecho y allí estudió los 2 primeros cursos. Sin embargo, resultó que el conocimiento recibido no la ayudó a evitar un encarcelamiento injusto. Y, de hecho, nunca le atrajo la perspectiva de ser abogado. Elvira se sentía más atraída por algunas profesiones más libres y creativas. A la edad de 5 años, la niña expresó su deseo de convertirse en modelo. Y si su padre, Eli, apoyó a su hija, entonces la madre hizo realidad su sueño con rudeza. Un año después, ella se dio cuenta de que no tenía sentido discutir con María Dmitrievna y que no había apoyo en la forma de su padre. Los padres de las niñas se divorciaron cuando ella tenía 10 años. Desafortunadamente, tuvo que renunciar a sus propios sueños y someterse a sus propios padres. Le costaba mucho estudiar,
pero María Dmitrievna no tenía ganas. O estudias donde yo digo o no eres mi hija, gritó. Divertido. Pero ahora Elvira era completamente libre para elegir su camino a seguir. Su madre se negó de todos modos. Es una lástima, por supuesto, que para conseguir la libertad de elección tuviera que pasar por las limitaciones de esta libertad en condiciones tan duras e incluso insoportables. Elvira volvió a recordar a sus padres. Por primera vez, se dio cuenta de que María Dmitrievna siempre había sido una especie de insuficiente amorosa. Que no prestó suficiente atención a su propio hijo. Era una mujer y en cierto modo carente de principios, y ella, después de pensarlo, finalmente se dio cuenta. Las acciones de su madre resultaron ser más de lo esperado, pero ¿qué pasa con su padre? El padre de Elia también era una persona bastante peculiar. Elia, au. Vika se paró frente a la niña, agitando la palma de su mano frente a su cara. Le preguntó, ¿has solicitado ya la libertad condicional? Oh, sí, respondió Elvira, volviendo poco a poco a la realidad. Inmediatamente después de que Elja dio a luz a sus hijos, Vika le dio una excelente idea, solicitar la libertad condicional y tratar de acortar su condena debido al nacimiento de 3 hijos, así como por el comportamiento aproximado y el parto resultante. Sabes, ni siquiera tuve tiempo de decirlo yo mismo. Elvira dijo que era culpa suya. Hace poco se acercaron a mí desde la administración y me ofrecieron esta opción. Si todo va bien, solo será posible sentarse un tercio del tiempo. Elvira se quitó la chaqueta, que previamente había cosido con una cremallera, y miró atentamente a su amiga, pero... ¿Qué sigue? Ella preguntó. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Vika se sacó los ojos intencionadamente. ¿Qué significa? Eres tan joven, ¿qué clase de tonterías tienes en la cabeza? Ella bajó los hombros. ¿A dónde debería ir, Vic? No me queda nadie. ¿Cómo puedo estar solo y con 3 hijos? Simplemente no tengo dónde traerlos. Oh, vamos, Vic, sacudiste la cabeza. ¿De verdad crees que tu madre no te aceptará de regreso? Pero el plazo ha expirado, ¿y cuál es? Mamá siempre aceptará a su hijo, ¿verdad, niñas? Por supuesto que lo aceptarán, amaría a mi hija incluso si matara a alguien. Se escuchó la voz de alguien. Elvira negó con la cabeza. No, simplemente no conoces a mi madre. Dudo que pueda aceptar una hija sechka. Bueno, está bien, dijo Vika, levantando amablemente las manos. Bueno, tu papá, ¿dónde está? ¿Y padre? Elvira volvió a pensar. No había visto a su padre desde que sus padres se divorciaron. Al principio ella intentó llegar a él, exigiendo a su madre que la dejara hablar con su padre, pero ella siempre rechazó al niño. Ella seguía repitiendo, María Dmitrievna, que no lo necesitaba. Al final, ella se calmó y pudo aceptar el hecho de que no podía mantener una relación con su padre. No, él tampoco tiene nada que ver conmigo, dijo con tristeza. Vika, pensativa, se frotó la barbilla. Bueno, padre de tus hijos. Él respondió en tono brusco, me levantó, él. Está bien, cálmate. Vika se rió entonces, tenemos que pensar en cómo vengarnos de él. Elvira poco a poco se acercó a su objetivo. Parecía que el punto justo de su relato estaba muy cerca, y ahora ella podrá respirar fresco, tan deseado olor a libertad. La niña se portó bien. Probablemente incluso perfectamente mejor que la mayoría de los prisioneros de la colonia de mujeres jóvenes. Nunca fumó en su vida y no estudió aquí. No entró en conflictos con otros presos. Ella siempre cumplió con todos los requisitos administrativos. Ella era educada y ejecutiva. Tuvo un desempeño perfecto e incluso superó la norma laboral. Elvira estuvo en prisión 1 año y 8 meses. Sus hijas crecieron. Las habilidades de costura de Elvira continuaron desarrollándose a un ritmo acelerado. A veces le invadían la cabeza pensamientos extraños e incluso aterradores. De vez en cuando, Elvira se daba cuenta de que en prisión se siente mucho mejor que en casa. Aquí tenía amigos reales y devotos. Aquí vio por primera vez a sus hijos, besó por primera vez a cada una de sus hijas, aspiró por primera vez los aromas de sus pequeños cuerpos. Aquí finalmente logró hacer su trabajo que realmente no ama. Aquí pudo darse cuenta de muchas cosas. Cada vez menos, ella recordaba a Andrei con añoranza. Con dolor,
pero no con una fuerza tan terrible y absorbente. Pasó el tiempo y ya podía pensar en él sin lágrimas en los ojos. Sin embargo, una de sus preocupantes preguntas quedó sin respuesta. ¿Por qué es así conmigo?, pensó la niña. ¿Por qué necesitaba que fuera a la cárcel? No podía entender el propósito de su exmarido, sus razones para ser tan malo con ella. Bueno, Alina, ¿qué le faltaba? ¿Por qué tenía que ser tan desagradable con una persona cercana? Elvira no podía dejar pasar esta situación. No solo no podía sino que no quería. La sed de venganza cubrió sus ojos con un velo rojo palpitante. La Hedwig pensó en cómo se vengaría de su agresor, la sangre le hervía en las venas y el corazón latía tan rápido como si pronto se acercara algún acontecimiento alegre. Los pensamientos de venganza le dieron fuerzas, iluminaron su difícil camino. ¿Qué pasa contigo?, preguntó ella, girando la cabeza hacia un lado. ¿No quieres salir de aquí? Oh, mi niña. Por supuesto que quiero salir de aquí. Pero tengo circunstancias un poco diferentes. ¿Qué tipo de circunstancias son estas? Elvira Lucava miró a su amiga. ¿Tienes algún secreto para mí? Vika se rió un poco, esto todavía es para ese tipo de conversaciones. Lo discutiremos más tarde. ¿Cómo puedo estar a gusto sin ti?, preguntó ella con tristeza, cambiando su tono juguetón. Pero si saliéramos juntos, ¿sí? Si viviéramos juntos. Aún no es de noche, querida, dijo Vika amablemente, sacando un cigarrillo que había estado escondido en algún lugar de antemano. Todavía lo tendremos todo. Han pasado casi 2 años desde que Elvira fue trasladada a la colonia y comenzó a cumplir su mandato. Gracias al buen comportamiento y excelentes recomendaciones de las autoridades penitenciarias, Elvira salió en libertad condicional. En conclusión, pasó exactamente 1/3 de su mandato inicial. Considerando su estancia en prisión. A veces ella pensaba en lo afortunada que era de poder reducir significativamente su estadía en un lugar tan malo. Sin embargo, rápidamente volvió a la realidad. Este término no debería haber sido así, pensó la niña con rabia. Como ella no estaba del todo segura de que todavía hubiera espacio para ella en este mundo, y más aún para su hija, los niños tuvieron que quedarse en la colonia por ahora. Hubo esa oportunidad por poco tiempo. Elvira se despidió de sus hijas con lágrimas en los ojos. Para ella era insoportablemente doloroso dejarlos, pero no había otra opción. Todos ellos no tenían a dónde ir juntos. Cuando finalmente se fue, con el alambre de púas y el territorio, en la calle reinaba la misma helada intensa y abrasadora. Respiró profundamente aire fresco y helado. Parecía que aquí, a voluntad, él era tan diferente de lo que había detrás de los muros de la colonia. Es estúpido, por supuesto, dijo ella en silencio y sonrió ante esta comparación. Respiró hondo y al instante le hizo cosquillas en la nariz por la escarcha. Soñó mucho con este momento, lo presentó tantas veces, contó los minutos antes de poder salir a la libertad, y aquí estoy, pensó Elvira. Pero, para su profundo pesar, los primeros minutos de su libertad no le brindaron el disfrute adecuado. La preocupación por los niños no desapareció de la mente de la joven madre. ¿Cómo están ahí sin mí? ¿Todo está bien? Elvira volvió a mirar por encima de los altos muros de su reciente prisión, la prisión donde pasó los 2 últimos años de su vida. Le temblaban las manos y le zumbaba la cabeza. ¿Qué nos espera a continuación?, se preguntó a sí misma. Finalmente, habiendo recuperado su ánimo, se dirigió hacia un camino largo y estrecho despejado en la nieve. Su primer objetivo era una parada de autobús, con la que ella iba a volver a su ciudad natal. Como no le quedaban opciones, ella, en el estado de ánimo de Vicky, decidió hablar con su madre nuevamente. Y de repente todavía podrá perdonarle lo que no hizo. Y Elvira jaló orgullosamente su barbilla, decididamente se dirigió al lugar. El autobús, lleno de gente silenciosa y muy gruñona, ya cruzó la línea de la ciudad y Elvira se quedó sin aliento. ¿Cómo ha cambiado todo aquí?, pensó. Codiciosa, mirando por la ventana empañada, limpió el cristal con las manos, sudando de emoción. El ciudadano miró la cara, mirando con interés el edificio que pasaba volando. La ciudad miró a su alrededor como si fuera la primera vez. El autobús ya había partido hacia el centro y ella quedó asombrada por el deleite. Se acercaba el año nuevo y todo a su alrededor estaba decorado con grandes guirnaldas brillantes, luces LED y grandes juguetes para árboles de Navidad.
La ciudad se desbordaba de luces brillantes, haciendo ruido y regocijo. Estaba abierto al exprisionero con la cara más solemne. Elvira no pudo contener sus emociones. ¡Qué belleza!, comentó ella, lo que vio en las noticias. ¡Cállate ya! Una mujer sentada detrás de ella le gritaba. Y aquí no te dejan dormir. Elvira inmediatamente se confundió, hundió la cabeza entre los hombros y se inclinó hacia la ventana para mirar. El autobús se metió en un pequeño atasco y ella tuvo la gran oportunidad de mirar los coches que estaban a su lado. Todos estaban sentados, ya fuera un conductor o un marido con su esposa, una madre con una hija y los niños en el asiento trasero. Las familias felices iban a alguna parte, con prisa por comprar todo lo necesario para la próxima reunión del nuevo año. Ella estaba tan absorta en su discreta actividad que el repentino y largo sonido la hizo saltar sobre su asiento. Su corazón latía con nuevas fuerzas, en sus pensamientos inmediatamente comenzaron a desplazarse un recuerdo del día en que su madre fue detenida en su apartamento. Miró por la puerta del coche. ¿Qué es? Con una ansiedad involuntaria preguntó en silencio. ¡Ay, Dios mío! De nuevo le respondió una mujer sentada detrás. Cálmate ya. Es solo un auto. Es una boda. Una boda. Ella vaciló una última palabra. Elvira miró por la ventana con nuevo interés. Gente feliz, pensó, tratando de calmar su corazón que latía enloquecido, y comenzó a buscar un cardigan de novia. Finalmente, el atasco se rompió y ella vio pasar un coche blanco, caro, decorado con varios atributos de boda, en señal de que había fuerzas para el resto y seguían adelante. La sonrisa se congeló en el rostro del exprisionero. Recientemente, ella misma conducía así, constantemente tocando la bocina en su propia boda. Observó los autos que pasaban con una mezcla de interés y tristeza, hasta que vio al principal de ellos. Cortés rodeó el auto de las jóvenes esposas, cuando los culpables de la celebración en una larga limusina blanca, decorada con rosas plateadas, ramas de membrillo y anillos con una campana, se compararon con el autobús. La boca de Elvira se abrió de asombro. Era el mismo coche que conducían con Andrei a su boda. Corrió, miró los números, recordó la combinación de 3 ochos y respondió a las últimas dudas. Esto es una coincidencia, pensó Elvira. Y entonces ella lo vio. Un destello, un segundo, un instante. Pero la mujer sintió que ese mismo momento duró una eternidad. El coche de los recién casados pareció durar una eternidad al pasar junto al autobús. ¿Y al volante? Al volante, Elvira logró ver a Andrei. Un hombre guapo, sonriente con un traje lujoso, definitivamente era él. Siempre le encantó conducir, y en su primera boda estuvo al volante, y esta vez no hizo la excepción. Y junto a él está Alina, con un vestido de novia blanco y exuberante. Escote profundo, abrigo de piel. Diadema centelleante en el pelo. Ella pensó que sus ojos se cruzaban y Webb se fijó en ella. Ella pensó que él la estaba mirando como si la hubiera estado mirando durante mucho, mucho tiempo. Elvira no estaba segura de que su mirada no la delatara, pero quería creerlo. Quería sentir que él no la había olvidado. El momento de su encuentro se derramó con una espesa miel dorada sobre un plato invisible de recuerdos. Sacudiendo la cabeza, ella se dio cuenta de que los cálidos sentimientos por su exmarido dominaban la sed de venganza. Parecía que los sentimientos de Elvira estallaban con nueva fuerza. Incluso parecía que Andrei la miraba con la misma calidez. ¿La miró en absoluto? Se agarró la cabeza y el dolor punzante se instaló en los bigotes. ¿Qué te pasa, niña? Escuché una voz preocupada. Una mujer, que estaba sentada detrás, se levantó de su asiento y se acercó a ella. Ella todavía estaba sosteniendo su cabeza, mirando hacia sus pies. Y nada. La cabeza le cruje, se salió de sí misma. Los latidos de su corazón se hacían más fuertes, su cabeza daba vueltas cada vez más. Intentó levantarlo, pero estaba demasiado débil. Además de todo, ella también estaba enferma. Cálmate. Tienes un ataque de pánico. Respira más profundo, mírame. La mujer habló en voz baja y tranquilizadora. Elvira logró pensar que esa voz le parecía familiar y luego miró a Vasilisa Mikhailovna. Elika. La mujer sorprendentemente le estrechó la mano. Elika, ¿eres tú? No te reconocí. Sí. Elvira estaba en completo shock.
Frente a ella estaba su madre, Andrea, su difunta suegra. Miró a su antiguo pariente mientras cambiaba, pensó ella. Después de esos 2 años que no se veían, Vasilisa Mikhailovna cumplió 10 años. Tenía los ojos cansados, las mejillas hinchadas y arrugas profundas. ¿Qué sucede contigo? Eres tan... La chica habló en voz baja, todavía sosteniendo su cabeza entre sus manos. Preguntó la mujer, ignorando la pregunta. Probablemente la visitaron los mismos pensamientos que la propia Elvira, ella realmente cambió mucho. La prisión deja huella en todos. Recién hoy salí de la colonia. Ella enderezó los hombros. El séquito se soltó y el resentimiento y la sed de venganza volvieron al corazón nuevamente. Yo estaba en prisión. Dijo con una llamada. Estaba sentado por tu hijo, por ti. Insististe en que la suspensión fuera mía. ¿Por qué estás? ¿Elvira? La mujer rápidamente la superó. Lo sé, solo que no pude cambiar nada. Sí, Celia se rió de ti. ¿Por qué no testificó ante el tribunal? ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? La ira empezó a invadirla con nueva fuerza. ¿Por qué estás así conmigo? Vasilisa Mikhailovna tiene la culpa de bajar la mirada. Entiendo todo. Pobre, pobre muchacha. Puso su mano sobre el hombro de ella, pero de repente se hizo a un lado. Cuídate. No confíes en nadie. Con estas palabras, la madre Andrea se dio vuelta y se dirigió hacia las puertas del autobús. Ella se fue y tú simplemente te vas a ir. Ella gritó, sin prestar atención a los demás pasajeros. Ni siquiera te expliques. Tú. De repente se calló al darse cuenta de que se le había escapado algún detalle importante. Esperar. Este autobús es solo de la colonia. ¿Qué hacías en la colonia? Sarracina le preguntó a ella. No confíes en nadie. La mujer repitió sus palabras y se fue. Las puertas se cerraron y el autobús avanzó. Elvira no tuvo tiempo de seguirla. Ella miró a su alrededor. Vasilisa Mikhailovna no salía por su barrio. ¿De dónde vino y por qué cambió tanto? Una fuerte elevación del asiento hizo que la niña se recostara en su asiento, giró la cabeza nuevamente y las náuseas le subieron a la garganta. ¿Qué diablos está pasando? Se preguntó, pero ya no tenía fuerzas para encontrar una respuesta. Unas paradas más y Elvira, preocupada, salió y se dirigió hacia la casa de su madre. Entró en la entrada y subió las escaleras. El sentimiento de nostalgia la invadió con nuevas fuerzas. Parecía que Elvira no había estado en los últimos 2 años, y la propia Elvira solo salió corriendo a la tienda y ahora regresó a casa, al apartamento donde había pasado la mayor parte de su vida. Se quedó parada frente a la puerta por un par de minutos más, caminando de un pie a otro, sin poder tocar el timbre. Finalmente, reunió fuerzas y llamó una vez, la segunda, la tercera. Y empezó a tocar la puerta con la esperanza de que la madre la abriera. Soy su hija, demostraré que no soy una ladrona. Pensó y por última vez. Golpeó la puerta con fuerza. Cuando se dio cuenta de que nadie le abriría la puerta, Elvira se sentó lentamente junto a la puerta principal. No se sabe cuánto tiempo estuvo sentada así. Perdió la cuenta del tiempo, pero... María Dmitrievna estaba ocupada acercándose a la puerta hasta que vio sentada en el suelo a Elvira, que había desaparecido y estaba perdida, vestida con ropas viejas y gastadas. La piel de la joven se volvió más sucia, los ojos se volvieron más estrictos y toda la apariencia mostraba cansancio y cansancio. A los 2 años, Elvira empezó a parecer mucho mayor. María Dmitrievna, por el contrario, floreció. La mujer parecía más joven. Sobre sus hombros se puso un moderno abrigo de piel beige, la piel de la cara se tensó y en sus manos brillaban grandes y costosas joyas. Mamá. Ella dijo en voz baja, ¿eres tú? María Dmitrievna se recompuso y con un movimiento brusco se corrigió el abrigo de piel. Chica, no te conozco. De repente escupió, mamá, ¿qué estás haciendo? Soy yo. Dijo ella, pateándose. Se levantó de su asiento, le tendió las manos a su madre y de repente la sacó. Ojalá pudiera hablar con las personas sin hogar. Ella gritó, vete o dormiré en otro lugar o llamo a la policía. Elvira dijo, sí, pues llámalos. Parece que olvidaste que yo también estoy registrado aquí. Dijo la niña con una llamada en su voz. María Dmitrievna sonrió con picardía.
Solo yo estoy registrado en mi apartamento. Empujó el muslo de su hija y decidió abrir el apartamento con su llave. Mamá, soy yo, Elia, tu hija. No tengo hijos, respondió la mujer en tono frío. Abrió el apartamento y rápidamente entró sigilosamente, llamando a la enorme puerta de hierro literalmente frente a la nariz de Elia. La sangre en las venas del exprisionero se heló. Por supuesto, pensó en diferentes formas de desarrollar los acontecimientos. Se imaginó a su madre regañándola como aún. Ella grita, llama al delincuente y le exige una explicación. ¿Pero qué podría ser? Elvira estaba en completo shock. ¿Realmente su madre no la reconoció? Ella, sin intentar llegar a casa, volvió a llamar a la puerta con los puños. Abrir. Ella gritó que tenía fuerzas. Elvira sabía perfectamente cómo valoraba su madre su reputación, especialmente delante de sus vecinos. Sabía que no le permitiría difamar su nombre. Elvira siguió tocando la puerta y pensó en sí misma. Bueno, o me deja entrar o realmente llama a la policía. No me importa. Estoy registrado aquí. Tengo derecho a estar aquí. La puerta finalmente se abrió de nuevo. Fuera de aquí. Ya llamé a la policía. La mujer habló, aferrándose a la puerta con las manos. Elja miró dentro del apartamento y quedó atónita. Definitivamente hubo una nueva reparación. Todo es tan lujoso, hermoso. Pasillo hecho de yeso decorativo y ahogado en espejos y varias cosas del interior. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De dónde sacaste el dinero para tal reparación? Preguntó Elvira sorprendida. No es asunto tuyo, vete. Gritó María Dmitrievna, mirando hacia el estrecho espacio entre la pared y la puerta cerrada con una cadena. ¿A dónde debería ir? ¿Dónde? Sabes que ya no estoy en casa. Vete por donde vienes, desfiló la mujer. Eso es todo, espera a la policía. Gritó y cerró la puerta con todas sus fuerzas, de modo que casi pellizcó la mano de su hija. ¡Qué monstruo! Elvira empezó a hervir como una tetera. Tan pronto como el sonido del ascensor abriéndose apareció de nuevo y parecía ser una comisaría de policía del distrito. ¿Qué está sucediendo aquí? El hombre triste se frotó la barbilla bronceada. Chica, sal de la habitación. Esta es mi casa. No iré a ningún lado, dijo ella con firmeza, cruzándose de brazos sobre el pecho. Estoy registrado aquí. Así es como. Pero ahora descubriremos todo esto. Con estas palabras se escondió en las puertas de María Dmitrievna. No importa cuánto quisiera ella, no se le permitía entrar. Pasaron 10 minutos. Elvira, en una agotadora espera, subió la escalera. Finalmente, el policía del distrito salió del apartamento y se dirigió hacia ella. Avergonzado, agitó la mano hacia el raro cabello claro. Radionova Elvira Bogdanovna, ¿verdad? Aclaró. Sí, déjame llegar a casa. No tengo dónde quedarme. Respondió ella consternada, frotándose las manos cansadas y congeladas. ¿Existe tal cosa? Se limpió la garganta, dirigió la mirada a algún lugar lejano, como si se avergonzara de lo que iba a decir. Estás expulsado de este apartamento. Lo siento, pero no tienes derecho a estar aquí. Necesitas irte. ¿Qué? Elvira se avergonzó y se estiró. ¿Pero cómo? Esta es mi madre, mi apartamento. Sí, sinceramente a mí también me sorprendió. Gruñó con las cejas. Lo siento, pero será mejor que te vayas. ¿Pero dónde? No tengo a dónde ir, susurró ella, tratando de salir del coma que le sobrevino. El policía llamó al ascensor. Cuando llegó, agitó la mano hacia adentro, invitando a la niña a ir con él. Vamos, te ayudaré. Elvira logró pasar la noche. Bajo el calor. El policía de buen corazón. No podía dejar a la pobre niña sola en la calle y cortésmente le ofreció quedarse en su casa. Tuvo 3 hijos pequeños con su esposa y con ella. Cuando trajo a Alexich a casa, su esposa aceptó con gusto al extraño. Después de alimentarla y de proporcionarle amablemente algunas cosas viejas, pero cálidas y necesarias, le entregó una almohada a la niña. A la mañana siguiente, cuando Elvira se duchó, se cambió de ropa y se puso un poco en orden, se le presentó un camino nuevo, aún más difícil. Aunque la esposa del policía insistió en que se quedara con ellos el tiempo necesario, Elvira no quiso abusar de su hospitalidad.
gracias a sus salvadores, se reencontró en el viaje. Ella salió del apartamento y se dirigió hacia la parada de autobús. Ahora, cuando pasó el primer susto, se dio cuenta de que podía alquilar un hotel barato, un albergue. Tenía dinero en el mapa que ganó en la colonia. Y valoró de nuevo la delicada ayuda del simpático funcionario del distrito. Será necesario más adelante cuando pueda estar seguro de darles las gracias. Lo pensó y lo puso en la lista de pensamientos de los primeros casos. Finalmente llegó el autobús. Después de pagar el viaje, se dirigía con su padre. Cuando Elvira finalmente bajó del tercer autobús, una gran nevada cayó sobre sus pestañas. Ella miró a su alrededor. Bella le susurró al oído. Hacía muchos años que no veía a su propio padre, pero recordaba el lugar donde vivía. Después del divorcio, la madre logró abandonar su apartamento por completo. Y a su padre no le quedó más que hacer que mudarse fuera de la ciudad. Sus padres, ya fallecidos, tenían una amplia y acogedora casa de pueblo. Así recordaba a Elvira. Cuando era niña, le encantaba pasar sus vacaciones aquí, pero después de la muerte del anciano, la familia abandonó por completo la parcela, pero como María Dmitrievna dejó a su exmarido sin hogar en la ciudad, el hombre tuvo que mudarse a vivir en el pueblo. Ella miró a su alrededor y avanzó por la ruta que le resultaba familiar. Afortunadamente, recordó el camino a esta casa. Caminó por el sendero nevado y sinuoso, una y otra vez, casi cayendo, en muchas curvas sobre altos ventisqueros. La escarcha le mordió las mejillas, sus manos comenzaron a desvanecerse lentamente, pero ella no pensó en detenerse, porque su padre era su última esperanza. No sabía cómo reaccionaría él ante su repentina aparición. No estaba segura de que su padre la recordara. Ni siquiera sabía si él todavía vivía aquí. Y si es así, las palabras de su madre empezaron a rodar por su mente. No lo necesitas, él no quiere hablar contigo. Pero tal vez ya haya cambiado de opinión. Después de todo, ella ya no era esa niña. Se convirtió en una persona adulta e independiente. ¿Y si tiene otra familia? ¿O todavía encontrará un lugar para su hija que está en problemas? Con pensamientos tan contradictorios, Elvira se acercó al lugar indicado para ella, y finalmente, a lo lejos, apareció el techo de su casa familiar. Se acercó, el viento helado soplaba con nueva fuerza, parecía que se acercaba una auténtica tormenta de nieve. Elvira, que había caído al hilo, se paró frente al lugar del padre y miró con atención. Parece que la casa se veía mucho mejor de lo que ella recordaba. Ella no estaba segura, miró la valla y supuso cómo entrar. Elvira recordaba la antigua valla del pueblo como una valla baja, empinada y que apenas mantenía la línea. Ahora frente a ella había una valla alta y sorda hecha de un stoketnik sobre soportes de ladrillo, y era muy fácil no llegar al lugar. Miró alrededor de la puerta, estaba presionando el botón con desconfianza, retrocedió unos pasos y miró a su alrededor una vez más. ¿Abrirá la puerta?, pensó Elía. ¿Se acordará de mí? Finalmente, se escuchó el crujido de la nieve bajo los pies del hombre que caminaba. Era evidente que alguien se acercaba a la puerta. El corazón de Elvira se congeló de anticipación y se abrió una puerta. ¿Quién eres? Desde la puerta apareció un anciano alto y delgado. Su cabeza estaba cubierta de profundas arrugas debajo de los ojos. Le dieron una buena vejez. Ella miraba a su padre con tristeza. No parecía que ella lo recordara. Papá, soy yo, ella. ¿Me dejarás entrar? La mujer respondió con esperanza. Dio un paso adelante, pero tuvo vergüenza de acercarse a su padre. Después de todo, la última oportunidad para su madre le dejó una huella terrible. Elvira, ¿le sorprendió su hija? ¿Eres realmente tú? ¿Cómo es posible que no utilices una tela de araña? Bogdan Davidovich. Siguió a su padre al interior de la casa y sus manos temblaban ligeramente de emoción. ¿Qué se podría esperar de él? Después de tantos años, de tantas traiciones, o de no poder ya confiar en nadie, entraron en la casa, y el rostro inmediatamente delató un calor acogedor y el humo de la chimenea encendida. Sacudió sus zapatos de la nieve y el padre inmediatamente le dio a la niña unas pantuflas grandes y suaves. Se quitó la chaqueta, se la quitó de los hombros y finalmente miró de pies a cabeza. «Ella, niña mía, ¿eres realmente tú?», preguntó de nuevo, y lágrimas de felicidad se congelaron en las comisuras de sus ojos. «Yo, papá, no me echarás»,
preguntó inquieta ella, asustada, quitando los ojos de encima. ¿De qué estás hablando? Miró preocupado a su hija. ¿Cómo puedes echar a tu hija? ¡Qué alegría me da verte! Repitió todo y repitió. No soñé que podría mirarte una vez más. Elvira se sentó en el sofá de la cocina y levantó sus piernas congeladas. Papá. Ella tomó una taza con algo caliente de sus manos y no pudo iniciar la conversación. Papá, pero tú mismo no querías verme. Dijo en voz baja e inmediatamente le pisó la garganta. Nos dejaste. ¿Qué? Una cucharilla se le escapó de las manos con un tintineo. ¿Se me cayó? ¿De qué estás hablando? ¿Qué más puedo decir? Mamá me contó todo, cómo nos dejaste, cómo encontraste otra mujer, cómo no querías verme más, cómo te negaste a pagar las cuentas. Ella se apartó de la mirada sorprendida de su padre. Yo nunca vendría a ti, solo, no tengo otro lugar a donde ir. Estaba enojada y encorvada. ¿De qué tonterías estás hablando? Quedó sinceramente sorprendido por las palabras de su hija. Sí, fui el primero en divorciarme, pero me divorcié de tu madre, querida. No contigo. Y entonces no tenía ninguna otra mujer. Inconscientemente sacudió sus hombros. Todos los días, cada largo año de nuestra separación, pensaba en cómo le iba a mi hija allí. Todos los días intenté encontrar un encuentro contigo, pero tu madre. Guardó silencio, mordiéndose los labios. Tu mamá, ella es un tipo de mujer. Oh, ni siquiera sabes cuánto, dijo ella con pena. Espera, no entiendo nada. ¿Por qué te divorciaste entonces? Verás, en algún momento, con Masa, con tu mamá, se volvió simplemente imposible vivir. Recuerdo cuando llegué a casa una vez después del trabajo. Todavía eras un bebé y ella empezó a gritarme. La acusé de hacer trampa, aunque nunca la engañé, lo juro. Y luego dijo que ya no quería vivir conmigo. Ese día me sentí como una piel, algo pasó, cambió. A partir de ese día se convirtió en una persona completamente diferente, malvada, cínica. Esta ya no era la mujer con la que me casé. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Ella se interesó y siguió adelante. ¿Qué quiso decir su padre? Ella lo miró atentamente. ¿Quieres decir que nunca le dijiste que no querías verme? ¿Por qué no pagaste la pensión alimenticia entonces? Pagué, respondió el hombre. Sorprendentemente, sus cejas parecían haberse movido hacia la frente. Siempre pagué. Te escribí cartas, te di regalos para todas las fiestas. Mira, mira. Las últimas palabras llegaron a Elvira desde la puerta entre la cocina y la habitación. El padre entró corriendo a la casa, refunfuñando a lo lejos con cajas. Luego regresó con un trozo de papel. Mirar. Elia, recelosa, acercó la mano al papel, miró dentro y, efectivamente, pagó. Sorprendentemente, se dio cuenta de sí misma. Eran huellas de los bancos que demostraban que Rodionov Bogdan Davidovich contaba mensualmente una cantidad decente en la cuenta de Rodionova María Dmitrievna. Corrió, miró las notas y le llamó la atención una vieja carta. En estas hojas reconoció una letra de su madre. ¿Qué es? Elvira le preguntó en voz baja a su padre. Sin esperar respuesta, comenzó a leer la carta. Sus ojos se dirigieron a la frente con sorpresa. En él escribió la madre, entre otras maldiciones y airadas acusaciones contra su padre. No necesitamos tus letras de plexiglas. Ella dijo que ya no quiere verte ni oír nada sobre ti. Dijo que no necesitaba un padre traidor. Nos reímos a carcajadas leyendo tu estúpida carta. No vuelvas a aparecer en nuestras vidas. Elio está harto de ti. Simplemente transfiere el dinero a su cuenta y diga adiós. Después de leer estas líneas, volvió la mirada hacia su padre. ¿Qué es esto? Preguntó Elvira. ¿Tu madre te escribió esto? Sí. Bogdan Davidovich se sentó junto a su hija. Llevo mucho tiempo intentando contactar contigo. Me resultaba difícil creer que un niño tan brillante como tú pudiera decir esas palabras, pero tu madre fue una ingrata. Ella me prohibió comunicarme contigo, y el día que decidí esperarte después de la escuela, se enteró y me envenenó con unos bandidos conocidos. Me golpearon tan fuerte que, gracias a ellos, desconocidos en la calle llamaron a una ambulancia. No pude llegar hasta ti, Elia. Solo tenía que esperar.
cuando crezcas y puedas tomar decisiones por ti mismo. Él sonrió ampliamente y finalmente esperé. Bueno, ¿cómo viviste todo este tiempo? Dime. Espera. Ella giró la cabeza, es decir, ¿todo este tiempo mamá no nos permitió vernos y mintió sobre los elementos? ¿Ella me mintió diciendo que no quieres verme y que no quieres que yo te vea? ¿Pero por qué hizo esto? Tu madre es tan dulce. Ella realmente ha cambiado mucho. No sé qué le pasó, pero es un hecho. Ahora ella es una persona que es peligroso luchar contra ella. Hice todo lo que pude y me hice a un lado. Lamento que hayas tenido que pensar todo este tiempo que tu padre te abandonó. No quería que sucediera. ¿Por qué estás tan tranquila con todo esto?, dijo Celia. ¿No te sorprende algo así? Es horrible. ¿Y dónde puso el dinero de la pensión alimenticia? Vivíamos bastante pobres después de tu divorcio. Cada vez que le pedí que me comprara algo en mi infancia, ella gritaba que su padre no pagaba la pensión alimenticia y que no había dinero. ¿Entiendes que casi te odié? O de repente saltó de su silla. Antes, no podía creer que su madre realmente fuera capaz de hacer algo así. Pero ahora. Bueno, ¿por qué estás en silencio?, le gritó a su padre. Ya no tenía fuerzas para soportar su calma. Él, sí, tu madre es esa persona. Ella no tiene derecho, perdóname de nuevo por todo. El padre tomó a la hija en sus brazos, la miró a los ojos, así has crecido. Cuéntame cómo resultó tu vida. Elvira escupió frenéticamente sobre la mesa. Papá, no sé por dónde empezar. Le contó a su padre todo lo que le había sucedido a lo largo de estos años. Ella le contó todo sobre su infancia, le contó cómo se enamoró de Andrei y cómo él la engañó. Ella le habló de Alina y Raye quedó muy sorprendido por las acciones de esta niña, porque la recordaba cuando era niña. Elvira le contó todo sobre el encarcelamiento en la colonia femenina, sobre la vida carcelaria, sobre cómo de repente se enteró de que estaba embarazada y cómo, apenas sobreviviendo, dio a luz a un tercer hijo. Kilbyung escuchó a su hija y no podía creer lo mucho que tuvo que pasar por una mujer tan joven. Contó cómo su madre supuestamente no la reconoció y cómo salió del apartamento. Al final de la historia, parecía que las cejas grises de su padre se habían vuelto aún más pálidas. Él dijo en voz baja, pobre niña, cuánto lamento no haber podido protegerte. Su madre Alina, fueron ellos quienes me tendieron una trampa. Bogdan Davidovich frunció el ceño. Conociste a la madre de Andrei en el autobús. Pensé que se basaba en lo que me dijiste, que ella no quería que te enojases. Sí, bueno, ella saludó. Si ella no lo hubiera querido, no habría dado ningún testimonio en mi contra. Estoy casi seguro de que fue la testigo más anónima. El investigador me dijo que la identidad del testigo no se revela en interés de la investigación. Bueno, ¿quién más podría hacer esto? No lo sé, querida, pero creo que no se puede confiar en esta mujer. El padre se levantó de la silla en la que antes se había sentado. Bueno, la mañana es más sabia que la noche. Ahora te prepararé una habitación. Vete a la cama y mañana iremos contigo a recoger a mis nietos. No es bueno para ellos vivir en un refugio con un abuelo vivo. Estarán aquí con nosotros. Ella miró a su padre con gratitud. Gracias, papá. Se puso de pie y siguió a su padre hasta el segundo piso. Allí Raye preparó para ella su antigua habitación, donde solía dormir cuando era niña. Y se quedó dormida allí mismo, en cuanto su cabeza tocó la almohada. La noche transcurrió tranquilamente. Su último pensamiento fue, Dios mío, no puedo creer que mañana vaya a llevarme a mis hijas. Elvira salió del auto, la luz del sol brillante. Inmediatamente la golpeó en el ojo y un resfriado le recorrió los huesos. Regresó al lugar donde pasó 2 años enteros de su vida. Aquí la vemos de nuevo a las puertas de la colonia femenina. Pero ahora el motivo de estar aquí era mucho más alegre, y una ligera sonrisa parecía haberse congelado en su rostro. Una reunión de emergencia con los niños no pudo evitar levantar el ánimo. Pasó por el control de seguridad, y en la entrada del edificio infantil, inmediatamente la recibió su niñera de la prisión, como llamaban en broma a esta amable mujer, a todos los pequeños que aquí tenían hijos. Elvira. Ella extendió los brazos. ¿Estás buscando chicas? ¿Encontraste un buen lugar para ellos? Sí. Con orgullo en su voz, respondió Elia. Me reconcilié con mi padre.
Tiene su propia casa. Grande y viviremos con él. Todo estará bien. Podré criar a mis hijos. Excelente. La feliz niñera asintió. ¿Qué tal el trabajo? Ella estaba confundida. Aún no. Pero lo encontraré pronto. Lo intentaré por el bien de los niños. Voy a hacer todo lo posible. Entendía ella. Eres bueno. Buena suerte para ti, niña. Ella fue llevada a las paredes del refugio y allí finalmente vio a sus propios hijos. Los bebés estaban felices de ver a su madre tanto como su madre estaba feliz de verlos a ellos. Ella tomó a las niñas y se fue de aquí, esperando sinceramente que ahora fuera para siempre. Bogdan Davidovich los esperaba cerca del coche, sin ocultar su impaciencia. Dios mío, ¿quién es este aquí con nosotros? Mira qué bebés tan gloriosos. Mientras conocía a sus nietos, él los miraba con una felicidad insaciable. Ahora vuelve a tener parientes en este mundo. Su padre le dio 3 hijas y ellas nacieron. ¿A dónde vamos, madre? Preguntó con voz alegre. Ella se dio vuelta y dijo, Vika, gritó, sin creer en su felicidad. Te liberaron, ¿pero cómo? ¿Cómo esto? Ella respondió riendo, con una sonrisa. Por supuesto, mi abogado ayudó. ¿Y qué secretos tenías para mí? Dijo ella, pensando, ya comparándose con su amiga. ¿Dónde estás ahora? Vika asintió felizmente. No te metas en asuntos de adultos, cariño. Será mejor que me presentes a tu padre. Todos juntos condujeron hasta la ciudad, durante todo el camino hablaron y rieron, se contaron las últimas noticias y el tiempo pasó desapercibido. Se despidió y Elvira le dejó a Vika su nueva dirección y le prometió que definitivamente vendría a visitarlos. Los días cambiaron uno tras otro y Elvira pareció volver a sentir el sabor de la vida. Junto con sus hijas, finalmente se establecieron con su padre y su abuelo, y Bogdan Davidovich les asignó todo el segundo piso. También compró camas para sus nietos, la ropa necesaria, les proporcionó comida y en general todo lo que necesitaban. Bogdan Davidovich tenía su propia pequeña tienda de comestibles en el pueblo local. Por tanto, los hombres tenían suficiente tiempo libre. Pasaba todo su tiempo libre y los fines de semana con sus nietos, liberando así a su madre de parte del cuidado rutinario. Elvira poco a poco intentó recuperarse y empezar a vivir desde cero. Crió a sus hijos, se hizo cargo de todas las tareas del hogar y, de vez en cuando, a menudo ayudaba a su padre en los negocios, reemplazando a los vendedores que trabajaban para Bogdan Davidovich. Pero los recuerdos de él sobre el trabajo en prisión nunca le dieron descanso. Parece que ella fue la única de los prisioneros que realmente disfrutó de este trabajo monótono. Entonces a Elvira se le ocurrió una nueva idea. Decidió que debía obtener una educación profesional y convertirse en costurera profesional, o tal vez incluso en modeladora. Ella ya tenía experiencia, ganas y talento. Incluso las cosas toscas que cosía Elvira, cuando aún estaba en la colonia, eran de excelente calidad. El día que ella decidió hacer realidad su sueño, se apuntó a una entrevista en la casa de costura más cercana, pero aquí, la joven le esperaba otra cruel decepción. Debido a la sentencia, no deseaba en absoluto que la contrataran ni siquiera para un trabajo tan poco cualificado. Ella intentó no soltarse, pero una y otra vez, esperaba otra negativa. Nadie quiso ponerse en contacto con el ex criminal. Ella hizo lo mejor que pudo. No quería dejar su negocio favorito a mitad de camino, pero lamentablemente todos los intentos fueron en vano. Ella nunca logró encontrar trabajo. Una noche, tras recibir otra negativa, la triste Elvira regresó a casa. Bueno, ¿cómo estás? Le preguntó al padre de la niña, distraído de jugar con las niñas. ¿Te atraparon? No. Ella respondió con un mordisco en la boca, o ella misma se avergonzaba de tener que estar en prisión por un tiempo, y menos por nada. Una amarga ofensa le infundió nuevas fuerzas. Nadie me lleva. Nadie necesita un no vale la pena tus lágrimas. Papá, no me llevarán a ningún lado. Mira la verdad en sus ojos. Todo el mundo piensa que soy un criminal. ¿Cómo puedo odiar todo esto? No soy culpable de nada. Por supuesto que no soy culpable. Lo principal es que lo sepas tú mismo. Y no te preocupes en vano. Mi dinero es suficiente para todos. Él sonrió ampliamente, animando así a su hija. Y no pensaste que podrías trabajar en ti mismo, ¿verdad?
Te compraré una máquina de coser, telas, hilos, todo lo que necesites y coserás en casa. Y pondremos las cosas terminadas en mi tienda más tarde. Papá, tienes una tienda de comestibles y una máquina de coser industrial cuesta mucho dinero. Olvídalo, me sentaré donde me lleven. Ella respondió con un suspiro en su voz, mientras ponía a las niñas en la mesa para alimentarlas. ¿Y qué pasa con la tienda de comestibles? El hombre quedó sinceramente sorprendido. Elvira. Estamos en el pueblo, ya sabes que tengo un gran surtido, sobre todo ahora que es invierno. Bueno, empieza con calcetines calientes, ¿no? También puedes tejer, ¿no? A ver cómo van las ventas. Sí, y mi hilo estaba en algún lugar como este. Se metió en el armario más cercano. Oh, mira, vamos, puedes intentarlo. No cobran por demanda, como dicen. Pero no lo sé, respondió tranquilamente Elvira. Vender sus cosas cosidas y atadas a mano era un sueño hecho realidad para ella, pero empezar ahora mismo. Ella estaba avergonzada. Papá, sabes, algo más me duele. Realmente no robé esa suspensión. ¿Por qué nadie me cree? Te creo. Su padre respondió con confianza y guardó silencio durante un largo rato. Luego, un poco confundido, le preguntó a la siguiente ella, ¿no quieres decirle a Andrei que tiene hijos mientras crece? Sorprendentemente, ella abrió mucho los ojos y miró a Age. No, respondió la niña en tono brusco, él no es digno de sus propios hijos. Bueno, querida, él sigue siendo su padre. Quizás al menos debería averiguarlo. ¿Crees que las niñas mayores no querrían mantener la conexión con su propio padre? Ella pensó profundamente. Inmediatamente recordó su infancia. Esos mismos momentos en los que extrañaba a su padre. Esos días en que estaba celosa, veía a los otros niños sacar a su papá de la escuela, y su padre, como le parecía entonces, era rechazado por ella. Los recuerdos duelen. Definitivamente no querría esto para sus hijas. Pensando en ello, ella respondió, no sé, papá, tal vez tengas razón. Por supuesto que tengo razón, dijo con confianza. Haz lo que más te guste por ahora, pero recuerda, tarde o temprano tendrás que reunirte con Andrei. Hablarle de los niños, preguntarle por qué lo hizo. Ella y su padre ya habían terminado de alimentar a la hija. Cuando los niños, como Bogdan Davidovich, ya estaban dormidos, ella salió tranquilamente al salón y, sentada frente a la chimenea, empezó a tejer sus primeros calcetines de lana para la venta. Amaneció. Despertó temprano en la mañana, Elvira salió al patio y se detuvo, mirando alrededor de la parcela. El sol apenas asomaba por el horizonte y los raros copos de nieve parecían inmóviles flotando en el aire frío. La superficie de la casa de ladrillos estaba cubierta con una ligera capa de escarcha, y los caminos nuevamente estaban cubiertos con una gruesa capa de nieve. Tras realizar un ligero calentamiento, Elvira retomó el camino. A su padre últimamente le dolía la espalda y el hombre ya no podía realizar un trabajo tan pesado. Cuando dejó la pala y volvió a mirar el terreno, de repente se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba viviendo realmente en un pueblo. En el pequeño pueblo más común, de vez en cuando aparecían jabalíes y muchos vecinos tenían vacas. Él limpió la nieve, calentó la chimenea, vivió la vida más común, sencilla, pero muy feliz y plena. ¿Cómo saber? Si no fuera por esta conclusión en la colonia, algún día podría haber disfrutado de una vida como esta. Habría acudido su padre, no para echarla de casa, querida madre. Habría dado a luz a 3 maravillosos bebés. Ella no sabía qué pensar. Elvira estaba tan acostumbrada a odiar a todos y a todo, que olvidó por completo lo importante que es notar la simple felicidad a su alrededor. Qué importante es valorar cada día. Comida sencilla y sabrosa y agua limpia, apreciar a los seres queridos, apreciar su libertad, al final. Al final resultó que, incluso después de una sentencia de prisión, ella pudo aprovecharse claramente de sí misma. Tras interrumpir sus pensamientos, la puerta se abrió con un chirrido y apareció en ella Bogdan Davidovich, que dormía. ¿Elvira? Llamó a su hija. ¿Por qué llegas tan temprano hoy? Ella sonrió ampliamente y acudió a la llamada de su padre. Quiero trabajar más hoy. Voy a coser mientras las niñas todavía duermen. Por cierto, ¿alguien compró mis calcetines y mi suéter? Preguntó con esperanza y fue a la casa a recoger a mi padre. ¿De qué otra forma?
El hombre respondió con orgullo, sosteniendo su mano detrás de la espalda del paciente. Hizo un gesto de invitación y entró en la cocina. Ya había una tetera hirviendo silbando por todas partes. Lo compraron el primer día. Y tus calcetines y tu suéter. Los residentes exigen más. Incluso le prometí a una señora del Medjev que le cosería un vestido para un pedido. ¿En realidad? Así es. Ella felizmente le estrechó la mano. Si esto sigue así ahorraré para comprarme una buena máquina de coser. Definitivamente ahorrarás, querida. Pero sabes, puedo darte la cantidad necesaria, ¿y tú? No. Interrumpió bruscamente el padre de Elvira. Quiero ganarme a mí mismo. ¿Lo entiendes? Bueno, está bien, está bien. El padre se rió cortésmente y puso frente a su hija una taza humeante con té aromático. Se frotó la espalda y se sentó frente a ella, mirándola a los ojos. Entonces, ¿qué decidiste sobre Andrei? Ella tomó un gran sorbo y arqueó las cejas de manera inquisitiva. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo le vas a contar lo de los niños? El padre hizo su pregunta directamente. Ah, para decírselo a Andrei. Ella, soñadoramente, levantó los ojos hacia el techo. Últimamente, la propia ella no entendía lo que sentía por su exmarido. Durante todos los largos meses que pasó con ella en la colonia, la invadió tal ira, tal rabia, que a menudo no podía arreglársela sola, pero ¿qué pasa con el amor? Incluso estando en prisión, Elvira comprendió claramente que, de hecho, detrás de la rabia todavía se esconden sentimientos cálidos. Un poco abandonada y ofendida ella. Quizás no pudiera dejar ir a su amante de una vez por todas. Después de salir de la colonia y después de que ella vio el auto de Andrei en un atasco, quedó completamente enredada en sus emociones. Por un lado, ella lo odiaba con todo su corazón, porque él la tendió una trampa, la engañó, la escondió deliberadamente en prisión, y por otro lado, era imposible decir que Elvira, siendo razonable, pero a veces la visitaban pensamientos extraños, y de repente él no es culpable de nada. A la joven madre le resultó difícil comprender dónde se esconde la verdad. ¿Todavía ama a su exmarido o lo odia? ¿Es el culpable de ese montaje o es la misma víctima de las circunstancias? Y este encuentro con Vasilisa Mikhailovna, lo que quiso decir cuando dijo, no confíes en nadie. Lo que hizo en la colonia. Como suele ocurrir, hubo muchas más preguntas que respuestas. Ella, pensativa, respondió con una mirada de padre desconcertada. Sí, estoy listo para conocerlo. Quiero saber quién fue ese testigo anónimo. Quiero entender por qué llegaron tan lejos conmigo. Bien, ella. El anciano dijo en voz baja, tal vez puedas descubrir por qué te hicieron eso. Entonces, ¿cuándo vas a verlo? En el futuro cercano. Sin embargo, primero quiero visitar a alguien más, dijo ella en tono misterioso. ¿A quién más le interesa? Descubriré qué estaba haciendo en la colonia y descubriré quién fue la persona que me tendió una trampa. Elvira miró el edificio que pasaba, agarrándose con fuerza a la valla del autobús. No podía creer que pronto podría descubrirlo todo. No estaba segura de conocer a Vasilisa Mikhailovna. El corazón latía anticipando este encuentro. Los pensamientos eran caóticos en su cabeza. La mente iba arrojando diversas opciones para el desarrollo de los acontecimientos. Pero ella intentó mantenerse en sus manos con todas sus fuerzas. Finalmente las puertas se abrieron y ella salió en la parada correcta. Ella miró a su alrededor. La zona donde creció su exmarido y donde vivía Vasili Mikhailovna no ha cambiado en lo más mínimo. Respiró hondo y avanzó hacia la casa que necesitaba, y con cada paso su pulso se aceleraba y sus manos temblaban cada vez más. ¿Cómo puedo estar si ella no llega a casa? Ella se hizo la misma pregunta. El día en que ella y su cuñada se cruzaron accidentalmente en el autobús, ¿y si ella ya no vive aquí? Elvira se acercó a la entrada y recogió en la memoria el código del teléfono de la casa. La puerta se abrió y la niña subió las escaleras. Habiendo subido al piso correcto, ella presionó con confianza el timbre. Para su sorpresa, la puerta se abrió instantáneamente y una mujer cansada y torturada apareció en el umbral. Elia, ¿qué haces aquí? Sin ocultar su sorpresa preguntó ¿por qué viniste? Para descubrir la verdad, declaró ella. ¿Por qué necesitabas mi conclusión? ¿Por qué no te complací tanto?
Vasilisa Mikhailovna no estaba contenta y rápidamente tiró la jaula de la escalera con una mirada. Luego agarró la mano de ella y la empujó hacia atrás, llamando rápidamente a la puerta del apartamento. Tranquilo, ¿por qué gritas en toda la entrada? La mujer estaba indignada. ¿Qué es? ¿Tienes miedo de que alguien descubra que le has tendido una trampa a tu nuera? Explícate inmediatamente, siguió insistiendo la chica. Ay, Elvira, ¿de verdad no entendiste nada? Vasilisa Mikhailovna estaba decepcionada, meneó la cabeza, vamos a la cocina. Cuando las mujeres entraron al apartamento y se sentaron a la mesa, la madre de Andrei tardó mucho en decidirse a iniciar esta conversación. Le estrechó las manos, la mirada de la anciana se perdía todo el tiempo, no podía reunir fuerzas y mirar a él a los ojos. Finalmente, después de exhalar profundamente, exprimió las primeras palabras de Elvira. Créame, no todo es lo que parece a primera vista. Todo es mucho más complicado. La mujer se dio la vuelta, culpándose a sí misma, tratando de mirar por la ventana. Entiendo, quieres saber por qué nuestra familia llegó tan lejos contigo, pero no puedo darte una respuesta. De la indignación en su frente surgió una corona azul. ¿Entiendes siquiera por lo que pasé? Estuve en prisión por nada. Y es difícil para usted simplemente mencionar el motivo. Pensé que siempre teníamos buenas relaciones contigo, ¿y tú? No, ¿qué eres? Gritó Vasilisa Mikhailovna. Siempre he sido bueno contigo. Y. Ahora simplemente. No había otra salida. Dios mío. Elvira no pudo más, se puso de pie de un salto. Deja de hablar con acertijos. ¿Por qué diste testimonio contra mí? ¿Por qué me tendiste una trampa? Entiendo lo que quiere decir, respondió la mujer, pero yo no di esos testimonios, definitivamente no fui yo. ¿Entonces quién? Elja se acercó a sus suegros con los ojos llameantes de rabia. Dime quién es este testigo anónimo. No puedo decirte eso. Lo siento. Se volvió de nuevo, como si tuviera miedo de cruzar y miró furiosamente a ella. Solo sé que no fui yo. Intenté ayudarte, pero las circunstancias resultaron ser más fuertes. ¿Y quién era entonces? OMS. Andrei, ¿verdad? ¿Fue él? No, querida, por supuesto que no. Sé que no me creerás, pero Andrei nunca te deseó ningún daño. Él siempre te amó. Elvira se rió nerviosamente. ¿De qué estás hablando? Cuando aman. No la llevan a la cárcel. Así es. Pero créanme, Andrei tampoco tiene nada que ver con eso. Finalmente miró a Elia con atención en los ojos. Recuerda lo que te dije. Piensa en quién confiar. No puedo decirte más. Elia cerró los ojos, intentando no volver a gritar. Bien, ¿qué estabas haciendo en la colonia femenina? Al menos responde esto. Vasilisa Mikhailovna pensó mucho antes de decir nada. Estaba nerviosa, golpeaba la mesa con los dedos y sus cejas estaban el destino fue malo no solo para ti. ¿Pero por qué? Ella se sorprendió y aplaudió. ¿Qué has hecho? De eso se trata, querida, de que nada. El interlocutor estaba molesto. Nos metimos en una historia terrible contigo. Considere que se ha recuperado fácilmente. Por eso no quiero contestarte. No quiero que vuelvas a meterte en todo esto. En tal situación, la ignorancia es lo mejor. Sí, tuviste que estar en prisión. Pero ahora eres libre. Olvídate de todo. Simplemente sigue viviendo. Es fácil de decir, dijo Celia. Mi vida está arruinada. No me llevan a trabajar por culpa del tribunal. Mi madre me echó de casa, ¿y los niños? ¿Niños? ¿Qué niños? Sorprendentemente, preguntó Vasilisa Mikhailovna. Y espera, mamá. ¿Tu mamá te echó? ¿Dónde vive? Elvira miró atentamente a su ex-suegra y de repente. Tenía tantas ganas de vengarse. Ella hizo un gesto con la mano, pero no te diré nada. Puedes entenderlo como quieras. No respondiste mis preguntas y yo no responderé las tuyas. Elika, ¿en serio? ¿Cuándo naciste? No ha pasado ni medio año desde que saliste de prisión. ¿Naciste en prisión? Dios mío, ¿me convertí en abuela? Los ojos de Vasilisa se iluminaron de felicidad y sus labios se estiraron en una sonrisa.
¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente? Tengo un nieto o una nieta, Elia. Nieta. Di a luz a un tercer hijo, respondió Elia con calma. Estaba un poco confundida por su comportamiento anterior y se recostó en la mesa de la cocina. Sí, mi madre me echó y me echó del apartamento. Me reconcilié con mi padre y ahora vivimos con nuestras hijas en su casa. ¿Por qué te sorprendiste cuando te hablé de mi madre? Vasilisa Mijailovna estaba confundida. No, no, olvídalo. Ella se limpió la garganta. Entonces, nietos, trillizos. ¿Cuánto tuviste que pasar para poder conocerlos? ¿Cuándo podrán dar respuesta a mis preguntas? Respondió indignada Elvira levantándose de su asiento. Salió del apartamento sin esperar la respuesta de su exmujer. Salió corriendo de la casa muy rápidamente, no queriendo estar ahí más de un segundo, o sin saber qué pensar. ¿De qué hablaba Vasilisa Mijailovna? ¿De qué fue acusada? ¿Qué esconde? Andrei es realmente inocente y no quiere pensar más en lo que pasó. Él asaltó al autobús y se dirigió al costado de la estación de autobuses para tomar el autobús a su suburbio. Al final resultó que, ella no se acercó al rompecabezas. Pero ni siquiera lo sé, añadió pensativamente Bogdan Davidovich. Creo que ella no está mintiendo. ¿Por qué no decirle toda la verdad, papá? Si no tiene nada que ocultar, preguntó el padre de ella. Esa misma noche, cuando las niñas ya estaban acostadas en la cama, Bogdan Davidovich y Elvira estaban sentados juntos en el salón, frente a la chimenea. Ella le ató una chaqueta abrigada a una de las hijas y su padre se armó con las herramientas necesarias y reparó el reloj roto. Respondió a su hija, a veces las circunstancias son más fuertes. ¿No deberías saber eso? ¿Qué está pasando ahí? No entiendo. Si Andrei no es culpable, ¿es realmente Alina quien mantiene a todos atemorizados? Absurdo. ¿Por qué es absurdo a la vez? Ya sabes lo insidiosa que es la gente. Recuerda a tu madre. Dirás, ¿qué? Elia no estaba contenta. ¿Qué tiene ella que ver con eso? Ella no asustó a la abuela, y aquí. ¿De verdad crees que Vasilisa Mikhailovna, tengo miedo de Alina? Cariño, no creo nada. Solo sumo. En cualquier caso, no deberíamos saberlo. Sí, creo que deberías escuchar a esta mujer. La venganza nunca le ha traído bien a nadie. Papá, dijo Celia, fui mimada toda mi vida. ¿Cómo puedo olvidarlo y seguir viviendo? Quiero entender quién lo hizo. Vale, vale, es asunto tuyo. Y transfirió el tema a otra ruta. ¿Entonces fuiste con Andrei? Él ya sabe que se convirtió en padre. No, no, no tuve tiempo. Elia guardó las agujas de tejer y levantó la cabeza. La conversación con Vasilisa Mikhailovna me dejó boquiabierto. Ir a él para ver la cara feliz de esta perra Alina, no quería eso en absoluto, y creo que su madre se lo contará todo ella misma. ¿Y si ya no se comunican, entonces qué? No, él, tienes que contárselo tú misma, y Alina está. Bueno, ¿qué puedo hacer? No te preocupes por ella ni por un segundo. Ella no debería hacer eso. ¿Cómo es posible que no se comuniquen? Silvia se sorprendió. Ella lo defendía tanto, lo difamaba tanto, gritaba que él no tenía la culpa del tiempo que tuve. ¿Crees que ella habría comenzado a bloquearlo si no se hubieran comunicado? Creo que ahí están bien. No puedes estar seguro. Tienes que ir tú mismo y asegurarte de todo. Habla con Andrei y deja atrás esta situación. Así es, dijo Vasilisa, vive tu vida, convenció a su hija Bogdan Davidovich. Pensó Elvira, ¿y si es Andrei quien tiene miedo a su madre? Por eso, ella respondió así sobre él, ¿y si es Andrei, ese testigo anónimo? Todo puede ser, Elika, ve ya con él y habla. Beberé un poco más. Dicho esto, Elvira volvió a tomar la encuadernación. El resto de la tarde transcurrió en paz, la familia ya no volvió a esta conversación. La primavera se acercaba con pasos tranquilos e inciertos. Los ventisqueros se derritieron, dejando charcos gigantes, y toda la naturaleza se preparaba para despertar. El trabajo de Elena no estaba en su lugar. En apenas unos meses, logró recolectar un todo. Los pedidos fluyeron hacia las manos de la artesana como un resorte. La vida fue mejorando lentamente. Las hijas de Elvira crecieron y complacieron a ella y a su abuelo.
Bogdan Davidovich trabajaba en su tienda. La propia Elia lentamente recobró el sentido. Trabajó a su antojo. Estaba interesada en criar niños. Se podría decir que la vida de Elia se volvió casi perfecta. Si no fuera por un pequeño detalle. No podía dejar de lado los acontecimientos que le habían sucedido. Literalmente todas las noches, Elia no dormía durante mucho tiempo, murmurando y pensando en lo injusto que la trataban. ¿Y quién va a culpa por esto? Al final resultó que, Elvira no pudo reprimir el consejo de Vasilisa Mikhailovna y decidió nuevamente descubrir qué era lo que no la dejaba dormir por la noche. Reunidos y dejando a los niños en compañía de su querido abuelo, para ver a Andrei. Llegó a la casa donde una vez vivió. En esos años, tan pronto como Andrei cumplió 18 años, sus padres le compraron un apartamento aparte. Y él, por supuesto, inmediatamente invitó a su novia a vivir con él. Los jóvenes vivían con el corazón en el corazón. Y si alguien les hubiera dicho cómo sería su vida futura, recordando el pasado, creyendo en todos los últimos acontecimientos, sería insoportablemente difícil, incluso imposible. Cuando llegó a la casa, Elvira levantó la cabeza, temblando por el sol brillante. Rápidamente encontró el balcón del apartamento de Andrei y la nostalgia volvió a ella con nuevas fuerzas. Recordó cómo, cuando se mudó a la casa del novio, comenzó a arreglar un arreglo en su balcón, cómo se fue al otro extremo de la ciudad a comprar otra flor. Ahora el balcón estaba vacío y ahora ella vive allí. Elvira se señaló con un dejo de decepción. En su cabeza, era muy difícil entender por qué Andrei la dejó tan fácilmente. ¿Cómo podría dejar a quien una vez amó más que a la vida? ¿Por qué lo cambió de un momento a otro? Él entró por la puerta y, sin pensarlo, llamó al apartamento. Después de hablar con Vasilisa Mikhailovna, ya no sabía qué esperar. La puerta la abrió el propio Andrei. «Hola». Y al mirar a Elvira, la saludó. Después de ver a Andrei durante mucho tiempo, ella inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal con él. La mirada de pánico, los hombros delgados, parecía que él estaba en prisión, no ella. Ella levantó la barbilla con orgullo. ¿Para qué? Ella preguntó en lugar de saludar. Si no te agradaba, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué tuviste que arruinar toda mi vida de esa manera? Andrei miró a Elia. No deberías haber venido aquí. La niña estaba indignada. ¿Cuál es el secreto entre tú y tu madre? ¿Cuánto puedes decir? Al menos explícalo todo, sé concienzudo al final. Andrei sorprendentemente arqueó las cejas. ¿Qué vas a? ¿Viste a tu madre? ¿Cómo es ella? ¿Qué está pasando con ella ahora? Se dio la vuelta, miró dentro del apartamento y dio un paso adelante, saliendo por la entrada. ¿Qué dijo ella? Preguntó, bajando la voz. No. Primero respondes. O metió el dedo en la boca del exmarido. Estoy cansado de todo esto. Solo quiero saber por qué llegaste tan lejos conmigo. Andrei no está seguro por el reloj, lo descubrirás todo, te lo prometo, solo dame un poco de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas tiempo? ¿Qué está sucediendo aquí? Casi con mi voz, ella gritó, ¿por qué testificaste en mi contra? No se los di, gritó Andrei, inmediatamente confundido por su propia emotividad. ¿Entiendes de qué estás hablando? ¿Has estado alguna vez en una colonia? ¿Crees que hay un paraíso allí? No, no, entiéndelo. Había tal elección frente a mí que tu conclusión resultó ser menos malvada. Esa gente. ¿A qué otras personas le mató Elvira? ¿De qué estás hablando? Esas personas podrían hacerte mucho peor. Yo mismo no entendí quién los envió, pero es muy peligroso contactarlos. Andrei, como un niño loco, giraba constantemente ante cualquier sonido. Su voz sonaba tranquila y baja. Se notaba que realmente estaba muy asustado. Te bajó la voz. No deberías estar aquí. Vete, te lo pido, vete. Me comunicaré contigo más tarde. ¿Cuándo? El sonido agudo de la puerta abriéndose no le permitió al hombre terminar esta frase. Alina apareció en la puerta. ¡Ay, qué gente! Ella dijo con voz desagradable, ¿cuáles son tus destinos? Elvira dio un paso amenazador hacia adelante, mirando a los ojos de su exnovia, o tal vez ya no era esa chica frágil, que asustaba cada palabra fuerte hace un par de años. La prisión le enseñó a Elvira la vida, aprendió a no tener miedo,
a mirar al enemigo directamente a los ojos. Al ver la mirada confiada de su exnovia, parafraseó su pregunta. ¿Por qué viniste? Para mirarte a los ojos, dijo claramente Elvira. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Qué? ¿Tenías miedo de no retener a Andrei por mucho tiempo si yo seguía libre? Alina hirvió, perdiendo el autocontrol. ¿Cómo te atreves? Ella gritó. Andrei, él nunca fue tuyo. El exmarido, que estaba todo el tiempo cerca, se volvió hacia Alina. No te pongas nervioso, Al. Entremos. No. Alina, que ya estaba enojada, echó bruscamente a Alina y arrojó a ella. Eres un ladrón. Un ladrón sucio. Así que lo consiguió por su propio bien. Los ladrones deberían estar en la cárcel. Este no es tu colgante. Este es el colgante de la familia de Andrei. No tienes ninguna relación con eso. Me acabas de calumniar. Después de todo, ella era mi mejor amiga. ¿Sabes cómo la gente de la colonia trata a las personas como tú? Ella fue inteligente. ¿Qué está pasando ahí?, pensó la niña. Andrei dijo que la prisión resultó ser menos desordenada. ¿Qué podría ser peor que la prisión? Ella pensó profundamente en esta pregunta. En el momento en que ya caminaba hacia la casa, el cabello de su cabeza parecía haber crecido un poco. La sangre se congeló en las venas y el corazón falló un par de veces. Al final del camino, la niña miró nerviosamente a su alrededor. Tenías razón, Vasilisa Mikhailovna, no deberías haber subido hasta allí. El sudor frío y pegajoso corría por mi espalda y mis ojos se cerraron de miedo. Y no le hablé de los niños. Elvira finalmente se vio envuelta en todos los últimos acontecimientos. Entró en la casa como si la persiguieran perros. Cerró la puerta de todas las entradas, corrió hacia el pasillo, quitándose los zapatos y la chaqueta. Llamó a Ray Kirliench, pasó apresuradamente por la sala de estar y luego entró en la cocina. Ella se quedó paralizada de sorpresa. Su padre, sonriendo de alegría, estaba sentado en compañía de una mujer corpulenta y pelirroja. Vika. Gritó Elvira, y de repente apareció su amiga en sus brazos. Cuánto me alegro de verte. Te he estado esperando tanto tiempo. Hola. Estaba claro que Vika también estaba muy contenta de conocerte. Bueno, ¿cómo te fue? Ella suspiró nerviosamente. ¿Ya le has contado todo a tu padre? Sí. No se pueden contar las últimas noticias. Vika sonrió suavemente. Sí, ya lo sé. No estés triste. ¿Qué dijo Andrei? La mirada de Elvira estaba apagada. Sí, no dijo nada. Les contó brevemente a Vika y a papá lo que pasó hoy y se desplomó en el abrazo de la vieja silla. Como siempre, hubo más preguntas. ¿Qué clase de personas peligrosas son? ¿Por qué la prisión resultó ser menos malvada? No entiendo nada. ¿Quién es ese testigo anónimo? En el momento en que Elia mencionó ese testigo tan misterioso, las caras de Vika y su padre intercambiaron notablemente. Elia se sorprendió y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué sucede contigo? Preocupada, volvió la mirada de su padre a su amigo. Elia. Vika se levantó de la mesa y se acercó a la niña y le tomó la mano. No vine a ti así, aprendí algo. Ella miró hacia arriba, interesada y preguntó, ¿de qué estás hablando? Recuerda, cuando todavía estábamos en la colonia, te prometí que te ayudaría a resolver tu negocio, preguntó Vika. Por supuesto. Que lo recuerdo. Cuéntame qué averiguaste, no me intrigues. No pregunté cómo, pero logré entrar en los archivos y descubrí quiénes eran los testigos anónimos. Sé quién dio el testimonio por el cual usted fue encarcelado. Vika suspiró profundamente, sin interrumpir el contacto visual con su amiga. Ella ardía de curiosidad. ¿Quién es él? OMS. Cuéntamelo ya. Agarró a la mujer de la mano. Ella, era tu madre. ¿Qué? Ella pensó que pasó toda su vida con ella. Sabía que su madre estaba lejos de ser un regalo. Y lo que le dijo su padre no tenía nada que ver con la imagen de una madre ideal. Pero fue. ¿Encarcelar a su propio hijo sabiendo que no era culpable? Elvira no podía creer lo que escuchó. ¿Estás seguro? Ella aclaró en voz baja. Radionova María Dmitrievna fue testigo. Fue ella quien contó en los cuadros cómo te vio escondiendo la suspensión robada.
Lo siento mucho, de verdad. No sé cómo apoyarte. No puedo imaginar cómo se le podría hacer esto a mi propia hija. Yo también. Elvira habló en voz baja. Miró al padre de Bogdan Davidovich. ¿Sabías? Solo me enteré ahora por Vika. El hombre respondió. Yo también estoy en shock. Sabía que Masa podía tenderle una trampa a cualquiera, pero tú. No sé qué pensar. ¿Por qué haría eso? Es desconcertante cómo se preguntaría el anciano. No sé. Elvira respondió tranquilamente, pero lo descubriré. Esto no puede quedar impune. Ella debe responder por esto. Con estas palabras, Elvira se levantó y salió corriendo de la cocina. Subió a la habitación de su hija. ¿Cómo podría ser esto? Elvira pensó e inmediatamente probó la situación ella misma. ¿Podría aguantar a su hijo? Nunca en su vida. Si después de la historia del padre, Elvira definitivamente cambió su opinión sobre su madre, pero aún así trató de entenderla de alguna manera, ahora. Elvira se dio cuenta de que ahora rechazaba una familia así. Finalmente, descubrió quién estaba involucrado en la trampa. Ella se enteró y estaba lista para vengarse. Al día siguiente Elvira fue a la ciudad. La ira la invadió, el dolor por la traición de su propia madre no le daba descanso. Fue a averiguar de nuevo la relación, aunque ahora tenía al menos algo de información. Después de pensar en los diálogos pasados, Elvira decidió prepararse. Después de consultar con su padre y con Vika, que se quedó con ellos unos días, Elvira acudió a su madre por una razón. Esta vez tenía cierta cabra en la mano. Después de revisar todo el equipo y completar un par de llamadas importantes, ella, confiada en su caminar, entró a la casa. Subió las escaleras e inmediatamente llamó a la puerta del apartamento. «Ábrelo», gritó, segura de que su madre ya está en casa. «Sé que estás aquí». Elia no escatimó en sus propias fuerzas, golpeó como si su vida dependiera del poder de esos golpes. Hace unas horas, gracias a Vicky, la mujer logró descubrir que María Dmitrievna regresó al apartamento temprano en la mañana. Ella ya no salió de casa, así que no había dudas. La traidora escuchó el golpe en la puerta. Unos minutos más tarde se abrió la puerta y María Dmitrievna asomó por el hueco una cara somnolienta. «¿Qué sucede contigo?» Ella estaba infeliz. «Deja de avergonzarme delante de los vecinos». Ella sabía que no era momento de celebrar. Cuando se abrió la puerta, rápidamente empujó su pierna por la abertura. Zapatos enormes y fuertes. No dejó que su madre cerrara la puerta rápidamente y Elvira, usando sus fuerzas, logró meterse dentro. La asustada madre retrocedió unos pasos. Así es como la prisión cambia a la gente. Ya has salido de tu mente. Te estás lanzando contra tu madre. ¿Qué? Ahora te has acordado de mí, ¿no? Preguntó Elvira con una sonrisa. Ella rápidamente miró a su alrededor. Hubo una renovación increíble en el apartamento. Y tres veces cansa boye. Ella di, que cuide yo mam. Didiore y esach y jefe que el fe. María Dmitrievna estero. How we walk in bodies. She screamed, let the perfect hero be at your villain. Ella jet hurry, no do be. She yek bellowe, ekvere, however. Lo sé todo. You still know me. And like you, said María Dmitrievna. There is a fact about it. Well, ich will marry you in the. You will always get like. Answer na, kikubu. Or kikubek direk yet your whatever. Porque, Davidot María Dmitrievna tautot dio. And take his beard, this. Keros like yeklet pigre, the kikuidel, in Baki. You yet got the kubzik pigre, pigre. So parkul ne hekabl, die. So good creeper. Setapa. Nutket kajue top frederi, pediat, or putter. Oh, Boplepjir. Deek said, Belchai, Tieta. Juot step oil sater. Ah, but beliefs must be your. Even though they will break, res cha. I'll probably say to you this, and they fuck this. Did you read it a bit at a pretty like a fuck is? Philipps said like this, both the fire back, evidently like a beer. André Jacob et Hickory take what here, André. ¿Fuiste tú? No. ¿Y quién más? Of us,
des. Io actit vepsia. When we delicate Senks en dalen, ak, dek diel. Gereed we sabbel het hout beekkepelee. O, en wisselig hoort junte. Ibek evaluated the churlier and the visek. He also could calculate this letter, but it worked say, this always your. Ten park dear tigger. Among God, Shogberg and Borgstera. Abbe Willemabak of the Paris found dear, them here the Bumere. Elo's what kick above it up kill. They at Jack says this. Oh, because charity got up there. He was such, Caleb will be built up by. Maria Dmitrievna Yakov kicked it to the rope. Elliot dear, we found ye. She got a long 50 year by a cliff up on it. I'll be ready to deliver, provided your check videos of beer equipment this to do. Back up here from the heck of a movie. You hear a perfect beamer. Oh, yeah, La mujer negó con la cabeza. Yo creo que quiere. Get the day, sex of the other office, better to Ten York, be over to. Yes, yeah. You never tell a perfect quickly, yeah. Either way, cast the other poverty period, that get very more. ¿Cuál fue mi sorpresa? When Isaac his year period, and what had well practically 16 years. It record era regulated. Está muy ruidoso. So Parker Baker. ¿Cómo? DDH Peyalina seduce en rey. Alvira Chavise y Besek se capa correcte. No, el correcte de la plate de Papa. De que chet dress. Bayo Vera, Parafak, Kerepa. Y otro de Dekaba, Pedere el mer 10 Bidel. We heard to get your pity. And all the cages. ¿Cómo puede ser? Ella ya dio che. Opa, we get well papa check big jay. However, a crackle betty did that. The right here for circular Basilia, and racer. Ebe, Damjaka, okay, Bakapolija. Andrei Vakoha. Either see it, che. Either reverse, or the glazier, red of the year. Opa, and the great visual boy hated the other. Tipsy also, the door. Andrei Chak on the babe. Egestana, a check about his book. Silvira Black Dure. It is a way to hit María Pap Mievara. Todo es posible. We can get Eres cierto, but on life is I. And it is not yet of like Sabete. The desert have about correct Chakapji. Maria Dmitrievna Bella Royal of Gagavia, either. Pugwek of Avanazoma. Jubabert said, I will. You dear Kiepfes. We have got favorite February of a week later on for blue year. And let's be a lady. Why could we let it back? Why could we cut them with it? You recabate the spotted collected of ye. Educator jacket chuckly. If I like a yellow clock areas, not record. You like clap check, because Maria Dmitrievna Yakelotia played, literally, let you echo. And it, doubted. She is celebrated be to make a yard, all archive letted workbox. Eva created yedin be a red public, be a robbery. Well, just what they. Weiss. At 6, Theatoric, Sage with Harry, Nalakaya for Hoyok. Alkesola Quack, Digger. I declared with worthless very chai, but like the choice of from the door, visitor could dear Babaraka Barka, no. She will do. ¿Qué? María Dmitrievna respondió, propia. En que sea, que acredite el recordme, sea el empower back, el paycheck, the check returns later. Don't it, no day. Act up kilometer. Finally, and the little cage. Alivora, so I can look at the boilers with Chelsea Lipker. One of the place they have paid on boiler to kick around by the editor. And they pay, still it could be done here. Wait, let back to the chair. Thank you, look, they. Thank you, but kill. You have a bit of upgrade creators, but that's very correct for kitchen face. You put it over me. Well, security way, and it very clear, chips in the public, she has pictures of the yesterday electric Japan.
De quello de trova piacere particolare. One ear protect just, whatever you expectation perspective. It's a video joke, Elvira. People like our hakama breakfast. That's okay, you're in Yakika. Before you go video, frequently predicted, okay. Shiriak, Nierner. Contact Electronet, like a career video cat or effect, like a career and year, continue effecting tailors about yes. Chiefs of the year rolled up about it together, sorry, a cape made it up with a career like Maria Mitrevna Vacate. At the sit and play a correct toy generated very variety that allowed to check allocated picture. Thus, Maria Mitrevna Vacate, but Kaya Publique. Having that up very fair, Pixel, the Clepotes, Jadis, Nick Hilly Heck. Yet, a year of Willis of you, Becky. The kid could best of it be. We ever pudieras, year. No te preocupes. María Dmitrievna se preocupaba por creatividad y ver día. President Vera could let it premier grade of that for the place of the bottle of the Maria herself, said the Tanaka Borgate, Borgate Crux. It recorded the best day of the case, by Kilope. Yet, Theodore, Kirk, Tamia Kirk, Bright Day, Fix Sotke. Deputy Keke Breakfast, but that have never by copy the kill got it over the copipa. After a year of his, really native bitch, with a quiet tory, bell clicker. Now those you chase guys appear. This is a big joke with you. Thought relic very white, be it kept his day. After all, it's aggravated, see I'll play cheatum, sparkle with, better place. I'll be the higher toys, dagger you give a cake or like the cake. She could clear a bit there, could win bit, if they played, they chapel hack whale the feeder. Alias elected about it, they were kept at the dick, but the clever book, with half her collection capable of Pabir. Having elected DBS, we had the switch is Yakame. Our Vencete, on our crepe, were collected at little circle of military. But it took share like biggest day, because the cover of the coast, a share credit, that's there. But then I really like that's what credit now. At least up the child could take over, rather because is another to take care of her. After a year, say to the work of speech of cheer, but be ready to yourself. Having the Maria Mitrievna, say the locates of Bradford Vasilisa Mikhailovna that's here led back the joyless. After all, but like said, the spirit of Maria Mitrievna, the project here continue. And Elvira? She bought it back of the idea, I area, they are not to get off like this in Javier, federally the video can get laid.